¿no? Es sencillo, corto, pero también es muy importante para entender lo que vendría a ser las siguientes partes de lípidos, ¿sí? Como siempre vamos a hablar de algunas generalidades, por así decirlo, de lípidos con respecto a biología, ¿no? Las definiciones sobre todo, clasificación, y luego ya de ahí nos adentramos en todo lo que nos toca, ¿no? De hecho, eso es también lo que hacen en su teoría, ¿sí? Entonces, comencemos. Muy bien, entonces acá tenemos lípidos, ¿no es cierto? Sí, sí está grabado. Ya. Entonces, la definición de los lípidos, ¿no? Así como hemos hablado de carbohidratos, ahora nos toca lípidos, próximamente de proteínas. La definición de esto va a ser que es un conjunto heterogéneo, ¿sí? De biomoléculas orgánicas insolubles, ¿sí? Es mucho más heterogéneo, ¿ya? Que, por ejemplo, los carbohidratos, ¿no? Donde si ponemos una clasificación de la biología, ¿no? De todas esas moléculas, van a ser un poco más sencillas de entender, en cambio acá van a ser muy diferentes, ¿no? Y vamos a tratar de agruparlas de cierta manera, ¿no? Y hasta en proteínas también vamos a ver que tienen una estructura similar en todos, ¿no? Pero acá es muy heterogéneo. A ver, ¿qué más tenemos acá? Son hidrofóbicas, ¿no? Eso también es un término importante, ¿no? Tanto la parte de hidrofobia, así como la parte de hidrofilia, ¿no es cierto? Recuerden que fobia es ese terror, aversión a, ¿no? Mientras que filia es ese eh, amor o más bien atracción a, ¿sí? Entonces, los lípidos en general, ¿no? Se le consideran hidrofóbicos, ¿no? Es decir, que no van a ser solubles, ¿no es cierto?, en agua, ¿sí? Pero también hay ciertos lípidos, ¿no? Como este caso del fosfolípido, ¿no? Que va a tener una parte que es hidrofóbica, ¿no es cierto? Y otra parte que es hidrofílica. En este caso, ustedes se recordarán, acá no está la membrana celular como tal, pero si se acuerdan, ¿no es cierto?, de la membrana celular, es una membrana, una bicapa lipídica, ¿no es cierto? Donde acá, de esta manera, tienen acá a todas las cabecitas, ¿no es cierto?, de los fosfolípidos, y como un sándwich por la parte de abajo, ¿no es cierto?, también están más cabezas de fosfolípidos, ¿no? Y luego de ahí están las colas, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos, ¿no es cierto?, que los lípidos van a tener, o estos fosfolípidos, ¿no es cierto?, van a tener estas cabezas, ¿no es cierto?, que van a ser hidrofílicas, mientras que la parte interna, hidrofóbica. Entonces, eso es importante recordarse. ¿Qué más tenemos acá? Los lípidos en general van a ser sustratos para poder hacer una síntesis de membrana celular. Claro, pues a partir de todos los tipos de fosfolípidos, porque acá vamos a hablar en general, ¿no? Pero hay tipos. Entonces, a partir de ello, ¿no es cierto?, nosotros podemos ver que van a conformar la membrana celular, nos van a ayudar para sintetizar hormonas esteroideas. Ya van a ver en la parte de fisiología de su siguiente ciclo, que van a clasificar a las hormonas, ¿sí? Tanto de manera entre lipídicas y proteicas, o también en hormonas esteroideas, no esteroideas, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una de las clasificaciones. Acá tenemos que también nos va a ayudar a realizar la síntesis de vitamina D, ¿sí? Este concepto, todo ello lo vamos a hablar en la parte de, me parece que de lípidos 3, ¿sí? Nos va a ayudar con respecto a la producción de bilis, eso lo vamos a ver ahora. El almacenamiento y también la utilización de la energía, obviamente, ¿no es cierto? Porque acuérdense que en carbohidratos, ¿cuántos gramos de no, más bien, cuántas kilocalorías, ¿no es cierto?, de energía te aportaba un gramo, ¿no es cierto?, de carbohidrato? En este caso, el aproximadamente es 4, ¿ya? 4.2, 4.1, 4. 4 kilocalorías te aporta, ¿no es cierto?, cada gramo de carbohidrato, mientras que en lípidos, como es 9, ¿no es cierto? La razón por la cual nosotros usamos primero, siempre, para nuestra eliminación, para cualquier proceso que requiera energía, ¿no? Los carbohidratos era, ¿no es cierto?, lo habíamos mencionado en carbohidratos, era que nos va a costar mucho hacer, más bien, hacer la síntesis, hacer la degradación de lípidos. ¿Por qué? Porque hay muchas reacciones, hay muchas enzimas muy complejas, se necesitan varias requerimientos, por así decirlo, ¿no? Para que se lleve a cabo recién una reacción, y eso lo vamos a ver ahora. Como les decía antes, en carbohidratos, las reacciones de lípidos van a ser un poco más complejas, ¿sí? Y esa es la razón. Por eso es que en primer lugar usamos los carbohidratos, aunque nos aporte un poco menos, y luego cuando ya escasee, estemos en ayuno, bueno, pues ahí vamos a tener que poner manos a la obra para usar lípidos. Muy bien, con respecto a las funciones de estos lípidos, ¿no? En este caso,
nos va a ayudar justamente como fuente de energía, nos va a servir como una fuente, una barrera más bien hidrofóbica, ¿no es cierto? Esto va a crear compartimentos, ¿no? De esto también hablamos un poco en enzimas, ¿no es cierto? Tenemos el compartimento propio, ¿no es cierto?, de la célula versus otra célula, pero luego también tenemos el núcleo, ¿no es cierto? Tenemos organelas, tenemos la mitocondria, que encima tiene dos membranas, ¿no es cierto? Y así como otras organelas, entonces, peroxisoma, etc. Entonces, estamos compartimentalizando. Todo ello está formado por justamente estos fosfolípidos, ¿no? Reguladores o coenzimas, ¿no es cierto? Acá siempre se deben acordar, ¿no es cierto?, que dentro de todas las enzimas, dentro de todas las vitaminas, ¿no es cierto?, las vitaminas liposolubles, ¿no?, vendrán a ser estas, ADEC. Ya, esa es una pregunta que en cualquier momento te lo pueden hacer en cualquier parte de la carrera, porque sí o sí nos tenemos que acordar siempre de ello, ¿ya? Y bueno, por lo tanto, ¿no es cierto?, ya habíamos hablado también en enzimas, ¿no es cierto? Estas vitaminas van a servir como coenzimas cuando se activen mediante una reacción, que puede ser diferente para cada vitamina, ¿no? Se activan y luego ya cumple función de coenzima. ¿Qué era la coenzima? Aquel que va a ayudar a la apoenzima a realizar su función, ¿no? ¿Qué más? Tenemos acá la parte de la homeostasis, ¿no es cierto? La parte de las prostaglandinas o las hormonas esteroideas. Bueno, pues esto sí se entiende la parte de las hormonas esteroideas, ¿no? Cómo es que van a influir cualquier hormona, ¿no?, en la homeostasis de cualquier organismo, ¿no? Acá vamos a más bien profundizar en esta parte de prostaglandina, ¿no es cierto? ¿Qué es y cómo se relaciona con los lípidos? Sí, esta es la parte 2 y 3 de lípidos. Y bueno, pues las enfermedades que va a pasar, ok, nos van a suceder algunas de las más comunes, ¿no? Si es que hay una alteración entre eh, los niveles normales de lípidos, ¿no es cierto? Vendría a estar la aterosclerosis, la diabetes, ¿no es cierto? Y la diabetes no tenía que ver solo con carbohidratos, sí, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que hay una relación, y luego vamos a hablar de eso en la última semana, algo que se llama síndrome metabólico, ¿sí? Que va a englobar tanto la parte de la aterosclerosis, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, ¿sí? Entonces todo esto se va a tener justamente en uno de los últimos temas. Muy bien. Entonces acá tenemos la estructura. Como les decía, a nivel de lípidos vamos a tener una estructura muy variada con respecto a cada tipo. Entonces vamos a aprender algunos más importantes, algunas bases, como vendrán a ser los ácidos grasos, ¿no? Acá tenemos los ácidos grasos y acá tenemos la explicación de por qué partes o por qué componentes, ¿no es cierto?, están formados. En este caso, estos ácidos grasos van a ser ácidos orgánicos de cadena larga, ¿sí? De cadena larga, esta es la cadena larga. Y bueno, pues la vamos a caracterizar como una cola no polar. Y grupo carboxilo polar. ¿Qué es esto? No polar y polar, ya. Primero, recuérdense siempre que el agua, ¿no es cierto?, la molécula de agua va a ser una molécula dipolar, ¿sí? No por esta parte, sino por esta parte, ¿ya? Entonces, la vamos a llamar así, tiene dos polos. Y en general es polar. ¿Qué significa? Que si el agua es polar, entonces todo componente que yo pueda mezclar en el agua también va a ser polar. Por lo tanto, el aceite que yo no puedo mezclar en el agua no se puede, ¿no es cierto? Entonces, eso es no polar. Entonces, lo soluble en agua es polar, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué es polar? Acá dice, este grupo carboxilo, es decir, la cabeza, toda esta parte va a ser polar, mientras que toda la cola no es polar. Entonces, eso hay que tenerlo en claro, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? El triacilglicerol, o también lo pueden encontrar por algún lado, ¿no? Triglicérido, ¿no es cierto? Pero nosotros lo vamos a llamar triacilglicerol, ¿sí? Así va a estar abreviado desde ahora, porque ese es el nombre técnico y adecuado, ¿sí? Entonces, el triacilglicerol, ¿no? O los triglicéridos, va a estar conformado, ¿por qué? Por un glicerol y por 3 ácidos grasos. Ahora, si nosotros notamos el dibujito de antes, ya podemos saber cuál es el ácido graso, ¿no es cierto? El ácido graso es toda esta parte, ¿no es cierto? Toda su cola, más su cabeza, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos un ácido graso, ¿no es cierto? Otro ácido graso y otro ácido graso. Por lo tanto, lo que me queda que es el glicerol. Y este glicerol, ¿no es cierto?, vendría a ser un, un alcohol, ¿sí? En este caso, ¿dónde está el OH, no? Que no lo veo porque alcohol me han enseñado, ¿no? Que es OH. Ya, claro, en el momento de su conformación, ahí tenía su OH. Pero cuando, y esto lo vamos a ver también ahorita, cuando el glicerol se forma, o más bien se junta con 3 ácidos grasos,
pierde su alcohol. ¿Por qué? Porque va a formar un enlace importante, que vendría a ser el enlace éster. Ahí, acá está, el enlace éster, ¿sí? ¿Y en dónde está eso? Voy a borrarlo, estos garabatos, para que se pueda ver. Acá está, listo. Este es el enlace éster, ¿sí? Rayita o raya, rayita o raya, rayita o raya. Entonces, de esta manera, por así decirlo, se sacrificó ese grupo OH, ¿no es cierto? Y también parte del oxígeno que ya tenía este grupo carboxilo, ¿sí? Todo este es el grupo carboxilo, y se formó este enlace. Muy bien. Entonces, ya estamos teniendo algo como concepto por ahí. Para el proceso de esterificación, porque ya vamos a ver también que el colesterol puede estar esterificado, se formó un enlace esterificación, éster, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué? Porque hubo el agregamiento, ¿no?, de estos ácidos grasos, ácido graso, más otra cosa. En este caso es el alcohol, ¿no? En otro caso puede ser el colesterol. Con respecto al glicerol fosfolípido, bueno, pues acá simplemente lo que cambia es el alcohol, ¿no es cierto? En este caso va a ser un alcohol diglicerol, ya no va a ser glicerol. Va a tener dos ácidos grasos, ¿no es cierto? Aquí lo vemos, uno por aquí, otro por acá, ¿no es cierto? Tiene ácido fosfórico. ¿Dónde está fosfórico? Fosfo, ¿no es cierto? Con P. Entonces, este es el ácido fosfórico, y seguro que ya se están acordando un poco de la parte de nucleótidos, ¿no es cierto? Hemos visto este mismo dibujito. Y un grupo nitrogenado, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Entonces, y bueno, pues este número 3 significa que se repite todo esto, porque es largo. Cada vez las moléculas son más complejas, ¿no? Pero al menos lo que yo quiero hacer con esto es que ustedes puedan leer las palabras, sobre todo entender la parte de ácido graso, triacilglicerol, y luego ya empezar ustedes a entender el resto de las, por así decirlo, fórmulas o moléculas que vayan encontrando en sus lecturas, seminario, etc. ¿Qué más? Este es súper importante, esteroide, ¿sí? Es tan importante como estos. Acá está. Acá tenemos un anillo, ¿sí? Todo esto vendrá a ser la parte del anillo, ¿no es cierto? Al cual lo vamos a llamar de esta manera: anillo ciclopentano peridrofenantreno, ¿sí? Ese es el nombre. Y bueno, pues a eso le vamos a agregar que hay un radical OH. ¿Qué es radical? Que es una ramita, no es la raíz principal o la rama principal, es una rama, ¿sí? Secundaria. Y luego tenemos una cadena alifática. A eso también les quería mencionar. En química, ¿no? Porque acá hay mucha terminología química. Hay que recordar que o bien podemos tener una molécula en su forma ciclada, ¿no es cierto? Que normalmente lo podemos ver como, por ejemplo, el benceno, ¿no? Si acá le dibujo dos rayitas en cada uno, lo van a relacionar con que es una molécula aromática, ¿sí? ¿Por qué? Porque está de esta manera, está ciclada, pero si no está ciclada, ¿no? Y está de esta manera, ¿no? Así, con una rama por aquí, rama por acá. ¿Qué significa? Que va a ser una cadena alifática, ¿sí? Entonces, las cadenas que no estén, bueno, pues estén llenas de carbonos, ¿no es cierto? Obviamente, y que no estén cicladas, las vamos a llamar así, cadenas alifáticas, ¿sí? Entonces, acá tenemos que el esteroide va a ser un anillo de ciclopentano peridrofenatreno, una raíz, un radical OH, ¿no es cierto? Más su cadena alifática. Y bueno, pues de ahí ya, si quieres ser más específicos, en el carbono tal, el anillo tal, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Acá, por ejemplo, acá tenemos al esfingofosfolípido, ¿no es cierto? Que también va a ser importante. El alcohol va a cambiar, va a ser esfingosina, luego vamos a tener un ácido graso, ¿no es cierto? Y luego un carbohidrato, ¿no? De esa manera lo están resumiendo. Entonces, lo más importante, como digo, es estos tres que están así con su check. Acá podemos ver al costado cómo es que acá encontramos ahora el colesterol. Es muy similar, ¿no es cierto? Porque el anillo esteroide es el mismo. Lo que se le está agregando o quitando, por así decirlo, o modificando, son otras moléculas, ¿no? En este caso, en este carbono, acá tenemos esta parte, acá tenemos un grupo metilo por aquí, otro grupo metilo y otro grupo metilo. Los pones en ese lugar y se llama colesterol. Les pones otras moléculas, etcétera, se llama cortisona, testosterona y vitamina D, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. A partir de este anillo peridrofenantreno o simplemente cicloesteroide, ¿no es cierto? Podemos obtener varias moléculas, ¿no? Tanto hormonas, vitamina D y el propio colesterol. Entonces, de acá lo más importante, ya lo hemos dicho. Pasamos por acá. Ya, muy bien. Entonces, así como habíamos comentado en carbohidratos, ¿no? Que tenemos la parte de la ingestión, que casi no lo mencionamos, porque básicamente es que ingrese nuestro alimento, ¿no? No comemos por la piel, ¿no? Por la vía inhalatoria, etcétera, ¿no? Es por la parte de la boca, ¿no? Después de eso sigue la digestión, ¿no es cierto? Y
para nosotros digerir. ¿Qué significa digerir? ¿No es cierto? Hacer una destrucción, ¿no es cierto? Y volver más pequeño, ¿no? Todo ese bolo alimenticio, ¿no? En este caso, específicamente de la biomolécula lípido, ¿no es cierto? Entonces, para ello, ¿no es cierto? Uno va a requerir de no solo del peristaltismo, ¿no es cierto? Que eso es común para todos, ¿no es cierto? Sino que de enzimas específicas que vayan químicamente haciendo más pequeño la molécula compleja. Entonces acá tenemos que, para que los lípidos se vuelvan glicerol y ácidos grasos, ¿no es cierto? Necesitamos enzimas. Y estas enzimas se van a llamar lipasas. Y ellas van a ser, por lo tanto, aquellas enzimas que catalicen, ¿no es cierto? Que vuelvan más rápido una reacción, la degradación de las grasas, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos datos. Tenemos, por ejemplo, una lipasa lingual, ¿no es cierto?, que va a estar secretada en las glándulas serosas linguales. Se habla muy poco de esta, ¿sí? De la que más se habla es de la lipasa gástrica y la lipasa pancreática. Y bueno, pues acá tenemos algunos datos de ello, ¿no es cierto? Obviamente excretan o secretan de estos lugares, tanto el estómago como el páncreas, ¿no es cierto? Y van a ayudar a esto, ¿no es cierto?, a romper estos lípidos, ¿cierto?, en glicerol y ácidos grasos. Un dato importante, ¿no es cierto?, es que con respecto a los ácidos grasos de cadena corta o media, y esto también es una clasificación que vamos a ver ahora, que vendría a ser menos de 12 carbonos, ¿no es cierto?, según su teoría. En esos casos se va a usar la lipasa lingual, ¿no? Además va a tener que pasar por la lipasa gástrica, lipasa pancreática, ¿no? Eso es importante, y sobre todo la del páncreas, ¿sí? Es importante. Una persona que tiene problemas con su páncreas, algún tipo de cáncer o hepatitis, etcétera, y tiene inhabilitado el poder secretar su lipasa pancreática junto con sus otros jugos gástricos, etcétera, va a tener problemas también en la parte de la digestión de los lípidos, ¿no? Y ahí la dieta cambia en la persona, ya sea de forma aguda o de forma crónica, ¿sí? A ver, acá tenemos que es una fuente de lípidos neonato, obviamente la leche materna, sí es rica en lípidos, proteínas, carbohidratos. Y con respecto a la insuficiencia pancreática, lo que les decía, ¿no es cierto?, en la fibrosis quística, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Acá está, me salió más o menos bien. Tenemos nuestro páncreas, ¿no es cierto? Acá vamos a tener más o menos nuestro duodeno, ya no me salió también. Y la cosa es que dentro de todos nuestros acinos pancreáticos, ¿no es cierto?, van a estar localizadas todas estas células, ¿no es cierto?, que van a estar generando estas enzimas, estas lipasas, ¿no es cierto? Entonces, sale todo ese jugo pancreático rico tanto y esto lo vamos a ver también ahora, en enzimas pancreáticas, así como en agua y bicarbonato, y bueno, pues llegan acá, ¿no es cierto?, con sus diversas funciones, ¿no? Y pueden actuar estas enzimas. ¿Qué pasa si se fibrosa, ¿no es cierto?, se vuelve todo cicatriz, por así decirlo, este páncreas? Entonces no va a pasar eso. Y más que se vuelve cicatriz, ¿no?, las propias células, ¿no es cierto?, van a estar dañadas y no van a poder generar bien estas enzimas y otros compuestos importantes. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar en estas personas? No van a poder tener una adecuada digestión de las grasas, ¿sí?, de los lípidos. Acá. Ahora, con respecto a la emulsificación, ¿no es cierto?, esto va a ser un proceso importante para nosotros digerir las grasas, porque a diferencia de, por ejemplo, la digestión de las proteínas y carbohidratos, ¿no?, solo necesitamos ciertas enzimas, ¿no es cierto?, y listo. Pero acá hay algo importante, que como estos lípidos, ¿no es cierto?, son hidrofóbicos, entonces vamos a tener una cierta dificultad eh, para que este compuesto, estos alimentos o este tipo de alimentos se pueda digerir. Entonces, lo que debemos hacer es emulsificar. ¿Qué es emulsificar? ¿Qué es emulsión? ¿No es cierto? Vendría a ser la capacidad o más bien la capacidad detergente, por así decirlo, de poder eh, dividir estos lípidos y a la vez hacer que no se vuelvan a mezclar o coalescer. Entonces, este proceso de emulsificación lo vamos a ver en dos partes. Uno, o más bien, vamos a tener dos mecanismos que nos ayuden a la emulsificación. Uno vendrá a ser las sales biliares, ¿sí? Así como el peristaltismo. El peristaltismo es más sencillo, en el sentido de que si estamos en el duodeno, es decir, ya en el intestino, ¿no? Recuerden que en todo nuestro tracto gastrointestinal tenemos capas de músculo, ¿no es cierto? Tenemos ya sea el cile o el estómago, tenemos una capa más la oblicua, ¿no? Pero a nivel intestino delgado no es el cile, ¿no? El circular interno, longitudinal externo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto, ¿no es cierto?, mediante los plexos
Auerbach, Bach, ¿no es cierto? Y el mientérico también, lo que van a hacer es moverse de manera mecánica, tratar de que todos estos bolos, ya no se llaman bolo alimenticio, ¿no? Pero todo este alimento, ¿no es cierto?, pueda dividirse más, ¿sí? Y esto va a ayudar. ¿Por qué? Porque si todo permanece mucho más grande, entonces las células, lo voy a dibujar de esta manera, ajá, acá está, si supongamos, ¿no es cierto?, que este es un bolo lleno de grasa nada más, ¿no es cierto? Y luego acá dibujo la parte similar, por así decirlo, un volumen similar o igual más bien, pero dividido en otras partes, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Esto nos es más conveniente. ¿Por qué? Porque de esta manera mis enzimas pueden actuar, ¿no es cierto? Acá también pueden actuar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que pese a que acá tenemos el mismo volumen, ¿no es cierto? El área superficial, ¿no es cierto? Matemáticas, ¿no es cierto? Acá va a ser mayor, mayor mayor que este área 1, por ejemplo, área 1, área 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo más área superficial, entonces tengo más lugar para, o más chance, ¿no es cierto?, para que esta enzima pueda hacer su reacción. Entonces, de esta manera nos ayuda el peristatismo, ¿no? Entonces, acá lo tenemos, el peristatismo nos ayuda a disminuir el tamaño de las partículas y favorece el contacto entre la gota lipídica con la enzima. Porque acá no está escrito exactamente, ¿no? Pero recuerden esto, disminuye, o más bien, aumenta, ¿no es cierto?, el área superficial, ¿no? A un mismo volumen, aumenta el área superficial. Con respecto a los sales biliares, ¿qué van a hacer? ¿No? Acá, si viene una palabra importante, que es la palabra detergente. Estas sales biliares van a tener una función detergente. ¿Qué significa esto? Que va a estabilizar a las partículas, ¿sí? Va a estabilizar estas partículas lipídicas dentro de todo este contenido del tubo digestivo que es netamente hidrofílico, ¿no es cierto? Está el agua, de todos los otros alimentos que estás consumiendo, ¿no? La propia mucosa, etcétera, ¿no? Todo es hidrofílico. Entonces, lo que nos va a ayudar, ¿no es cierto?, para poder eh, por así decirlo, digerir mejor estos lípidos, estas grasas, es justamente que lleguen las sales biliares, ¿no es cierto?, y puedan estabilizar estas partículas y evitar que coalescan, ¿no? Esto básicamente es entendiendo cómo actúa el ayudín o cualquier otro detergente, ¿sí? Porque básicamente si tú te ensucias con aceite y te quieres quitar eso con agua, es difícil. Pero si te coges un poco de ayudín o de algún otro, lava, yo que sé, algún otro detergente, ¿no es cierto? Sí se va a poder. ¿Por qué? Porque al final esa partícula de detergente está teniendo una acción detergente, está pegándose a estas partículas lipídicas y está evitando que éstas se vuelvan a coalescer. Lo que pasaría es que te limpias solo con agua, ¿no es cierto? Porque al final se forma una gran capa de líquido que no se quiere separar entre sí y la de agua que está encima, no haciendo nada, ¿no? Entonces, eso es lo que realizan ya las sales biliares. Entonces, interactúan con cada partícula lipídica, las estabiliza y evita que se vuelvan a unir, que coalescan. Entonces, eso es importante, ¿ya? Entonces, la emulsificación, ¿dónde se va a dar? En el intestino delgado. ¿En qué parte específicamente? En la primera parte, que es el duodeno. La función, ¿cuál va a ser? Aumentar, acá está escrito, el área superficial, ¿no es cierto?, de las gotas lipídicas, para que de esta manera pueda haber una mejor actividad enzimática, ¿sí? Obviamente de las enzimas lipases. Bien, entonces, todo esto es un concepto súper importante. Ahora vamos a ver otro concepto, igual de importante, que vendría a ser el de las sales biliares, ¿no? Ya sabemos cuál es su función, ¿no? Ahora vamos a hablar de su estructura. En este caso, el origen va a ser el hígado, ¿no? Recuerden que el origen es el hígado, ¿no es cierto? Pero el almacenamiento, la bilis, ¿no? Y la degradación, ¿no es cierto? O la reabsorción, eso lo vamos a ver ahorita, pero sí en el intestino, ¿sí? A ver, acá tenemos que estos van a ser derivados anfipáticos del colesterol. Los componentes van a ser estos súper importantes, esteroide y la glicina o taurina. Y eso lo vemos acá. Acá tenemos la glicina o taurina que van a reconocerlo en proteínas, ¿no es cierto? Que justamente esto vendría a ser un aminoácido, ¿sí? Glicina, taurina. Al final estamos hablando de sales biliares, ¿ya? Acá tenemos el ácido cólico, también puede ser ácido queno desoxicólico,
y lo unes con una glicina o taurina y ya está tu sal biliar, ¿sí? Básicamente ese es el concepto y se lo tienen que acordar, ¿no? Y bueno, pues acá tendríamos el nombre complejo de esta sal biliar, en este caso ácido cólico como glicina, ácido glucocólico, ¿no? Que vendrá a ser la sal biliar conjugada, ¿no es cierto? Porque tenemos esta conjugación de estas dos partes, ¿no? Entonces, acuérdense bastante de ello, ¿no? Y el enlace que lo va a unir también es muy importante, es un enlace de tipo amida, ¿ya? Entonces, recalcando otra vez, sal biliar es igual a ácido cólico o queno desoxicólico más glicina o taurina, nada más. Y obviamente se originan en el hígado. ¿Qué más? Tenemos la degradación de las enzimas pancreáticas. ¿Qué tenemos por aquí? Primero tenemos al triacilglicerol, ¿no es cierto? En este caso, vamos a encontrar que la enzima dedicada a la digestión de este triacilglicerol, llamado TAG, ¿ya? Abreviado TAG para que también se puedan acostumbrar a esta abreviatura, es la lipasa pancreática, ¿ya? Entonces, quieres digerir, ¿no? Hidrolizar este triacilglicerol, tienes que usar la lipasa pancreática, ¿no? Bueno, pues acá en donde está cortando, ¿no? Y lo más importante son los resultados, ¿no? ¿Cuáles son los productos? Es un 2-monoacilglicerol, así se llama, no es que sean dos moléculas, así es el nombre, es como decir, toda la parte del PRPP, ¿no es cierto?, que tenía el 1 o el 5, ¿no es cierto?, de la misma manera, 1 y 5 no son números, no indican más bien cantidad, sino indican posición, ¿sí?, en qué carbono. Y bueno, pues en el carbono 2 acá tiene un monoacilglicerol, un monoacil. Y bueno, toda la partícula es el glicerol. Y acá lo vemos, ¿no es cierto? Este es el 2-monoacilglicerol y el otro producto, que en este caso se está eliminando, vendría a ser 2 ácidos grasos. Acá este 2 indica cantidad, ¿no es cierto? Porque ya no está unido por nada, ¿no? Una rayita ni nada. Muy bien, acá tenemos a la lipasa pancreática y algunas consideraciones acerca de esta enzima, y que es muy preguntada, ¿no? Es esto, que va a tener una colipasa. ¿Qué es la colipasa? Va a ser el cofactor de esta lipasa, ¿sí? De esta lipasa pancreática. Entonces, de esta manera, esta colipasa se puede anclar a la interfase lipídica acuosa, ahorita lo vamos a ver en la imagen, y de esta manera va a restablecer la actividad de la lipasa cuando haya ciertos inhibidores como las sales biliares, ¿no? En este caso, vamos a hacer ¿no? Acá tenemos, ¿no? Un glóbulo de grasa, acá está viendo un efecto mecánico, peristaltismo, y las sales biliares con su acción detergente, ¿no es cierto? Están haciendo que no se vuelvan a unir, las están estabilizando, etc. Y ¿quién llega, ¿no es cierto? La lipasa. Acá está la lipasa. Pero para hacer que se una, ¿no? Tiene que estar en medio esta colipasa. Y solo así, de esta manera, esta lipasa va a tener una acción sobre la gota lipídica, haciendo esto, ¿no? De triacilglicerol, o bueno, esta gota lipídica puede tener bastantes tipos de lípidos, pero cuando se encuentre con los triacilgliceroles, los va a dividir en 2-monoacilglicerol y dos ácidos grasos, ¿no? Entonces, de esta manera, cuando tiene interacción con ello, acá está. Esos son los resultados, ¿no? Y ahora, acá lo tenemos de manera diferente, ¿no? Acá tenemos la lipasa inactiva, es decir, la enzima, la micela, que es micela, ¿no es cierto? Lo vamos a conocer ahorita como gota lipídica, lo vamos a explicar mejor. Y luego tenemos acá la colipasa, ¿no? Su cofactor. Entonces, se unen de esta manera, acá está la micela, acá está la colipasa, ¿no es cierto? Similar que aquí. Y acá está la enzima, ¿no es cierto? La lipasa ahora sí activa y por lo tanto puede tener acción sobre esta micela lipídica, ¿no? Específicamente sobre los triacilgliceroles, nunca son. Y por último, acá un poco también de fármaco, y eso también va a ser muy importante porque desde ahora vamos a ver algún que otro fármaco, ¿no? Porque se los mencionan en sus teorías, ¿sí? Pero también es importante porque al final el entender cómo funciona eh, cada fármaco, que ya lo van a ver en su propio curso de farmacología, depende tanto de bioquímica como de propia farmacología o fisiología, ¿sí? Con respecto a los mecanismos de acción también, todo, y para eso es necesario bioquímica y fisiología, ¿sí? Entonces, hablando del Orlistat, ¿no es cierto? Este va a ser un fármaco antiobesidad. ¿Por qué se dice antiobesidad? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es inhibir, ¿no es cierto?, de manera potente y específica a estas lipasas gastrointestinales, a las que están en tu tracto digestivo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si es que este Orlistat llega, ¿no es cierto?, y los inhibe, ¿no es cierto?, a todas estas enzimas gastrointestinales. Tú comes lípido, ¿no es cierto?, comes grasas, y si no están estas enzimas que hacen que se vuelvan de lípidos, ¿no es cierto?, ácido graso, glicerol, etcétera,
Si no pasa eso, entonces no vas a poder absorberlo luego. Recuerden que primero la digestión y luego la absorción. Entonces, si no está dividido cortadito mediante la digestión, ¿no? Entonces no se puede absorber al intestino. Por lo tanto, se queda en el tracto gastrointestinal. No se queda ahí para siempre, se va a eliminar por medio de las heces, ¿no? Entonces, al final, este Orlistat es un fármaco antiobesita porque hace que estas enzimas no funcionen y por lo tanto las grasas que comas las elimines, ¿no? De esa manera, ¿no? Luego tenemos otros tipos de fármacos, también antiobesidad, etcétera, pero que tienen otro mecanismo de acción, ¿sí? Y sobre otro tipo de enzimas. Entonces, ya saben, Orlistat sobre lipasas gastrointestinales. Y bueno, pues reduce la absorción de las grasas, ¿no? Muy bien. Acá tenemos los ésteres de colesterol y los fosfolípidos, ¿no? Similar que esta parte, ¿no? Hay que recordar las enzimas que van a hidrolizar estas reacciones, ¿no? En este caso a los ésteres de colesterol tenemos a la colesterol esterasa y lo dividir en colesterol y ácidos grasos. Ahora, ¿qué es esto? Ésteres de colesterol, ya. Acá también, definición, terminología va a ser muy importante porque esto lo vamos a ir repitiendo también en esta clase y en la siguiente. Eh, el colesterol, ¿sí? Recuerden, va a ser si bien es un lípido y todo ello, ¿no? Va a ser polar, ¿sí? El que no va a ser polar es el éster de colesterol. ¿Por qué? Porque tiene esto, tiene éster. Y esta parte lo hace mucho más hidrofóbica, ¿sí? Mientras que este no. Este tiene todo acá está, tiene todo su anillo, ¿no es cierto? Tiene su cadena linfática, ¿no? Que claramente es hidrofílica, ¿no es cierto? Pero al ya tener esta parte con este ácido graso, ¿no es cierto? Justamente unido por un raya OH, que es nuestro enlace éster, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera ya se vuelve no polar. Entonces, recuerden, no polar se llama así, éster de colesterol o colesterol éster. Son dos nombres para una misma molécula. Y el otro, colesterol o colesterol libre o colesterol no esterificado, ¿sí? Es lo mismo. Ya, entonces, ¿quién actúa para pasar de éster de colesterol o colesterol esterificado, ¿no? Hacia no esterificado es la colesterol esterasa, ¿sí? Esta es la enzima. Y bueno, pues obviamente nos va a dar un colesterol libre, así como ácidos grasos, ¿cierto? Que se están eliminando por aquí. ¿No? Acá está la enzima, ¿no es cierto? Y bueno, pues su actividad enzimática no va a aumentar junto a las sales biliares, ¿no? Sales biliares. Mientras que con las sales biliares, con respecto a esta lipasa pancreática, va a actuar como un inhibidor, ¿no? Acá son características. Con respecto a los fosfolípidos, ¿no? Estos ya los conocíamos, ¿no? Su cabecita, etcétera, ¿no? Acá está la cabeza químicamente hablando, ¿no es cierto? Toda la parte hidrofílica, ¿no es cierto? Y por lo tanto polar. Esta es la siguiente parte no polar, ¿no? Compuesta por tres ácidos, bueno, dos ácidos grasos acá tres, ¿sí? Acá sí. Acá tenemos una fosfolipasa A2. Sí, muy importante. Esta fosfolipasa A2 se va a encargar de hidrolizar de fosfolípidos al lisofosfolípido y ácidos grasos, ¿no? Acá está, de esta manera. Bien. Control hormonal de la secreción pancreática, ¿no? Como les había comentado, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener una secreción pancreática que nos va a ayudar tanto secretando, un ratito, enzimas como agua más bicarbonato. Entonces, estas hormonas, ¿no? La colecistoquinina o CSK, ¿no es cierto? Y la secretina, ¿no es cierto? También otra hormona, ¿no es cierto? Nos van a ayudar teniendo regulación sobre esta secreción. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Primero, donde se originan, ¿no? Estas hormonas, tenemos el duodeno y el yeyuno para la colecistoquinina. Y bueno, por eso acá tenemos las células S del duodeno. Por lo tanto, para ser activadas, ¿no es cierto? En estas zonas tienen que justamente verse afectadas, ¿no? Por el alimento, tienen que estar pasando por ahí y de esta manera se origina, ¿no es cierto? Estas hormonas pasan a sangre y generan toda su reacción, ¿no? A ver, acá tenemos a la función de la colecistoquinina, ¿no? Uno, súper importante, vendría a ser con respecto a la contracción de la vesícula biliar, ¿no es cierto? Ahora, ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué tiene que contraer la vesícula biliar o por qué es que tiene acción ahí, ¿no es cierto? Bueno, primero que estamos dejando el conducto cístico, ¿no? Acá ya en la parte del hígado, ¿no?
A ver, ahí nada más, el conducto colédoco, ¿no es cierto? Se une con el conducto principal de Wilson, ¿no es cierto? Del páncreas. Bueno, no voy a dejar el acceso al santuario. Entonces ahí está. Ahí tenemos a nuestro duodeno y el resto de los intestinos. Muy bien. Entonces, no, más el estómago. Ya. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta colecistoquinina, ¿no es cierto?, que se está secretando tanto de aquí, del duodeno, ¿no es cierto?, como del yeyuno, la última parte es el ilio, ¿no es cierto?, va a tener acción sobre la vesícula biliar y le va a decir que se contraiga. ¿Por qué es necesario que se contraiga, ¿no es cierto? Porque si el alimento ya está pasando por estos lugares, ¿no es cierto?, significa que requerimos, ¿no es cierto?, que nuestras enzimas pancreáticas salgan, ¿no es cierto? Y bueno, pues va a tener, bueno, acá son dos acciones, he mencionado la otra. A ver, acá vamos a mencionarlo de esta manera. A ver, vamos a requerir que nuestras enzimas pancreáticas salgan, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera va a tener acción sobre el páncreas, haciendo que salga estas enzimas pancreáticas, ¿sí? Y aparte, que se contraiga la vesícula biliar, ¿para qué? Para que salgan, obviamente, las sales biliares, ¿no es cierto? Bajen, ¿no es cierto? Y puedan llegar al duodeno y puedan tener su acción detergente, ¿cierto? Entonces tiene doble función esta colecistoquinina, ¿no es cierto? Sobre las sales biliares por medio de la contracción de la vesícula biliar y con respecto a sacar las enzimas del páncreas, ¿no? Ahora, con respecto a la secretina, ¿no es cierto? ¿Qué función va a tener? Va a tener la liberación del bicarbonato del páncreas. Se va a encargar de esto, de sacar el bicarbonato y el agua del páncreas. Sí, es muy diferente. Cuando se acuerden de la secretina, les pregunten si tiene que ver con la liberación de las enzimas pancreáticas para tener una mejor absorción. No, esa es la labor de la colecistoquinina, ¿no? Y la secretina tiene acción sobre estos dos, ¿no? Ahora, ¿por qué estas hormonas, ¿no es cierto?, se preocupan por liberar esto? La colecistoquinina, ¿no es cierto?, por las enzimas pancreáticas, ¿para qué? Para que tengan su acción de digestión, ¿no es cierto?, de estas lipasas sobre las grasas que van llegando, ¿no es cierto? Eso ya lo entendemos porque lo hemos explicado ahorita con la fosfolipasa A, ¿no es cierto?, la lipasa pancreática. Pero con respecto a la secretina, ¿no es cierto?, ¿por qué hacer que se libere, ¿no es cierto?, ese bicarbonato y agua, ¿no es cierto? Ah, porque el pH del estómago, ¿no es cierto?, es muy bajo, ¿no es cierto? Son pH de 1, 12, 0.1, etcétera, 1. Entonces, como es muy bajo y por lo tanto es muy ácido, esa mucosa, ese tipo de mucosa que puede resistir bajos grados de pH, solo lo tiene el estómago. Para que pase por la parte del duodeno, etcétera, ¿no es cierto?, que tiene una función más de absorción, ¿no?, y no tanto de defensa contra esos pHs, ¿no? Lo que requerimos es, si está viniendo ácido, tenemos que echarle bases, ¿no es cierto?, o sea, bicarbonato, ¿no?, para que, bueno, pues se neutralicen, ¿no? Entonces acá tenemos eso que vendrá a ser su función, permite que el pH neutro para que puedan actuar de manera adecuada la lipasa y la glucolipasa, ¿no? Esto junto con lo que habíamos mencionado en enzimas, ¿no es cierto? Que con respecto a los pHs, si esto es el pH y este es el efecto de la enzima, ¿no es cierto? Las enzimas pancreáticas, ¿no es cierto?, van a estar en un rango de 7, 8, por ahí, ¿no es cierto?, con respecto a su función adecuada, ¿no? Mientras que las enzimas digestivas en un rango de pH mucho más bajo, ¿no es cierto? Entonces, requerimos que el pH, ¿no es cierto?, sea este, ¿no?, el correcto, tanto para proteger la mucosa del duodeno como para que las enzimas como lipasa, colipasa y otras, ¿no es cierto?, puedan actuar, ¿no? Y bueno, pues acá, reduce la motilidad gástrica, esto ya lo habíamos mencionado en carbohidratos, ¿no? Porque de esta manera la colecistoquinina, ¿no?, si ya está viendo comida por acá a nivel del duodeno, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que si está pasando la comida en estos lugares, significa que ya hay menos comida en el estómago, por lo tanto hay que decirle al estómago que deje de moverse tanto, ¿no? Muy bien, acá, absorción por enterocitos, ¿no? Esto también es importante con respecto a, ya la parte de digestión se acabó, ahora hay que ver cómo vamos a absorber esto por medio de los enterocitos, ¿no es cierto? Por medio de las células del intestino delgado, ¿no es cierto? Primero encontramos que hay toda una mezcolanza, ¿no?, de varias partes de lípidos, en este caso, en la luz intestinal, ¿sí?
Ahí tenemos, por ejemplo, los ácidos grasos que están por ahí, hay colesterol, hay 2-monoacilglicerol, hay sales biliares, obviamente, y también hay vitaminas liposolubles. Entonces, ¿qué hacemos con todo ello, no es cierto? Si queremos que pase al enterocito de frente que entre cada uno, lamentablemente no se puede. Tenemos nosotros que formar unas micelas, llamadas micelas mixtas, que tienen esta forma, que vayan a poner, por así decirlo, la parte más polar, ¿no es cierto? Acá está, la parte más polar hacia afuera y la parte no polar hacia adentro, ¿sí? Para que de esta manera puedan pasar, ¿sí? Puedan pasar, ¿no? Y luego miren cómo se organiza acá todos estos diferentes tipos de lípidos y cuando pasan, simplemente se liberan, ¿sí? Solo les sirvió, se unieron para pasar, ¿no? Es su objetivo común, ¿no? Luego ya se separa, ¿no? Entonces, de esta manera, formando las micelas mixtas, ¿no es cierto? Van a ser más solubles en medios acuosos, ¿no? Como el tercer duodeno, ¿no es cierto? Tienen una superficie hidrofílica y un núcleo hidrofóbico. Va a favorecer, por lo tanto, el transporte de estos lípidos a través de la membrana de estos enterocitos, ¿no? Y esto va a generar su absorción, ¿no? Ahora, si esos lípidos pasaron, ya están en el enterocito, todo felices porque vamos a poder usar esas grasas, ¿no? Pero, ¿qué pasó con las sales biliares, no es cierto? Bueno, pues las sales biliares en este caso se van a absorber, se van a absorber aquí en el íleon, ¿no es cierto? La última parte del intestino delgado, ¿no? Y con respecto a los ácidos grasos de cadena corta y cadena media, ¿no es cierto? Como van a ser solubles en agua porque son pequeños, no van a requerir formación de micela, ¿sí? Eso también es importante. Ellos no requieren formación de micela, ellos pasan directamente. Con respecto a la resíntesis de triglicéridos y colesterol, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, que ya pasó, ¿no es cierto?, el 2-monoacilglicerol, pasó el colesterol, etcétera, ¿no es cierto? Ácidos grasos de cadena larga, ¿no? Pero, ¿por qué dice resíntesis? Ah, es que vamos a, si teníamos 2-monoacilglicerol, vamos a añadirle 2 aciles y vamos a formar triacilglicerol, o sea, lo que había antes. Nosotros teníamos acilglicerol, lo degradamos y con esos compuestos vamos a volver a formar triacilglicerol dentro del enterocito. Lo mismo con el colesterol, que está en formato éster. Lo vamos a esterificar, formando colesterol éster de colesterilo, colesterol esterificado, todos sus nombres, ¿no? Y lo mismo acá con respecto a los ácidos grasos, ¿no? Que van a estar ayudando en todo este proceso, por arriba y por abajo, ¿no? Entonces, ¿por qué formamos esto, no es cierto? ¿Por qué se hace de esta forma? Bueno, primero, tenía que ser chiquito para pasar, ¿no? Y en forma de micela. Y dos, ¿por qué lo reagrupamos, no es cierto? Porque requerimos que viajen cada uno como tal, ¿sí? Mediante una partícula mucho más grande, que vendrá a ser el kilomicrón, ¿ya? El kilomicrón se forma, ¿dónde? En el enterocito, ¿sí? Mientras que afuera del enterocito, antes de entrar, se formó una micela con la finalidad de entrar, ¿no? Entra, se reagrupa cada uno en su unidad básica, como estamos viendo, triglicéridos, colesterol éster, etcétera, y se forma el kilomicrón. Eso es muy importante, dentro del enterocito. Entonces, acá básicamente tenemos algunas enzimas que pueden regenerarlo, por así decirlo. 2 veces se van a usar las aciltransferasas que van a, si dice acil, van a generar o hacer que se unan 2 ácidos grasos, ¿no es cierto? Y por lo tanto ya tienes tu triacilglicerol. Los lisofosfolípidos por medio de aciltransferasa también. Y con respecto al colesterol, por medio de esta otra enzima, se va a formar este colesterol, ¿no? Y bueno, finalmente por los ácidos grasos de cadena larga, ¿no? Por medio de esta acil-CoA sintetasa, ¿no es cierto? Vas a formar una acil-CoA grasa mucho más grande, ¿no? Entonces, lo más importante de todo ello es que ya formados estas partículas más grandes, vamos a formar una otra molécula mucho más grande que se llama kilomicrón, no que se lo olviden, ¿ya? Kilomicrón. Este kilomicrón va a tener también una forma, por así decirlo, similar a lo que vendrá a ser la micela, un poco diferente, ¿no? Pero similar en el sentido de que su núcleo tiene la parte más no polar o más apolar, ¿sí? Y la parte externa o superficial tiene la parte más polar. Entonces, la parte externa va a estar conformado por ¿quién? Por una proteína súper importante, ¿sí? Apolipoproteína B48, que la vamos a llamar así, y tienen que acordarse porque esta va a ser como una banderita, ya voy a dibujar que este es el micromicrón, y esta va a ser mi apolipoproteína B48, esta va a ser como una banderita que me diga, ya, qué tipo de lipoproteína es, ¿sí?
¿Qué más? Fosfolípidos, ¿no es cierto? Obviamente, todas las cabezas de los fosfolípidos van a ir acá afuera, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Qué más? El núcleo del triacilglicerol, ¿no es cierto? Bueno, pues ahí va a estar justamente estos TAG, ¿no? Y el colesterol éster en formato esterificado, obviamente, ¿no? O sea, no polar, ¿no? Ahí también. Éster de colesterol adentro, ¿no? Entonces, de esta manera, y como dice la flechita, vamos a ir luego a viajar por el sistema linfático, ¿no? Bueno, entonces, antes de continuar con todo ello, no hay que recordar una enfermedad de esta, una patología común, ¿no? Con respecto a la mala absorción lipídica, ¿no? Ahí lo que tenemos es, si hay una mala absorción lipídica, lo que podemos tener uno es que haya una alteración tanto de la digestión como de la absorción de los lípidos, ¿no? Puede ser que no haya o no esté funcionando bien o esté inhibida ciertas enzimas digestivas o que por alguna razón no se puede absorber estos lípidos, ¿sí? Al intestino, ¿no? Entonces, esto causa mala absorción y de esta manera la grasa que estás consumiendo se va a mezclar con las heces porque la vas a eliminar todas de esa manera y se va a llamar así, esteatorrea, ¿no es cierto? Y lo vemos así de este color, ¿no? De esa forma. Y bueno, pues esto ya más a la microscopía, ¿no es cierto? Que están las gotas, ¿no? Lipídicas, ¿no? Justamente esas. Y bueno, pues esto va a estar relacionado tanto con la fibrosis quística, que ya les había mencionado, como el síndrome de intestino corto, ¿no? Fibrosis quística, porque va a haber un impedimento de que salgan estas enzimas, ¿no es cierto?, del páncreas, y, o que se forman, etcétera. Y con respecto al síndrome del intestino corto también, ¿no? Porque ahí lo que va a faltar es área, a ver, una falta de área superficial para que pueda entrar, ¿no es cierto?, los lípidos, ¿no es cierto?, ya cortaditos, ya digeridos, ¿no? Entonces no va a entrar todo porque es muy corto este intestino. Muy bien, entonces habíamos mencionado antes que tanto los triacilgliceroles como ester de colesterol, ¿no? Van a ser hidrófobos, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera vamos a tener que empaquetarlos, porque al final, recuerden que este triacilglicerol, ester de colesterol es una molestia, es algo que no nos produce ningún bien a nuestra salud. No, estas grasas sí son buenas, ¿no? Las van a usar nuestro organismo, ¿no? Es una fuente de energía importante. Por lo tanto, hay que llevárselos a todas las células. Pero hay problemas para viajar, esos son hidrófobos, entonces hay que empaquetarlos de cosas hidrofílicas, ¿no? Entonces, esa es la función del kilomicrón, ¿sí? Entonces, de esta manera, en la gota lipídica, en la parte interna tenemos al triacilglicerol y al colesterol esterificado. Y en la capa externa tenemos a los fosfolípidos, colesterol no esterificado, es decir, polar, y a la banderita famosa B48, ¿ya? Nunca se olviden de esto, B48, apolipoproteína D, el kilomicrón. Entonces, de esta manera se estabiliza, aumenta la solubilidad, ¿no es cierto? Esos enterocitos van a liberar estos kilomicrones por medio de sus quelíferos, esto ya es parte de histología del intestino, ¿sí? Bueno, pues va a tener un aspecto lechoso a la linfa, ¿no? Esta parte, la linfa va a ser el kilo, específicamente, y las partículas que las van a contener vendrían a ser el kilomicrón, ¿sí? Porque estos van a ser las partículas lipídicas, por así decirlo, ¿no? Muy bien, y bueno, pues estos van a viajar hacia el conducto torácico, ¿no es cierto? Y después, por medio de todo este camino, ¿no es cierto?, van a llegar a drenar justamente en este sitio, que vendrá a ser un ángulo, ¿no es cierto? Ángulo yugulo-subclavio, ¿no? Ángulo yugulo-subclavio izquierdo, ¿no? También hay otra cadena que desemboca en el otro lado, ¿no? Pero con respecto al conducto torácico, ¿no es cierto?, recuerden que da la vuelta, ¿no? Más bien cambia de dirección, desemboca en el izquierdo, ¿sí? Entonces, al final, de esta manera, ¿qué es lo que pasó? Del intestino, ¿no es cierto?, viajó a qué, directamente a la sangre, no, sino al conducto por medio de la linfa. Y luego de la linfa, a través de este ángulo, ya llegó a la sangre, ¿no es cierto? Y de esta manera, ahora sí vamos a poder tener kilomicrones conteniendo triacilglicerol, estrés de colesterol para todo el mundo, ¿no es cierto? Porque vamos a poder llegar más fácilmente a través de la sangre. Esta es digestión de lípidos, es un resumen del anterior. Y estas son las plásticas, ¿sí? A ver, acá estamos en tiempo. A ver, acá dice. Componentes de de las sales biliares. ¿Cuáles eran? Ácido cólico y taurina. Muy bien. Ácido cólico y taurina, ¿no es cierto? Aunque la taurina también podemos intercambiarlo por la
glicina, ¿no es cierto? Y el otro cólico por queno-desoxicólico, ¿no? Vamos a acordarnos, por aquí está, acá está. Acá está, queno-desoxicólico. Ajá, muy bien. Entonces, siempre acuérdense de esto. Recuerden que la flashcard está para eso, ¿no es cierto? Para anotar lo importante y caso nos acordemos mal o bien, en este caso ha estado bien, ¿no? Nos enfocamos más en eso. Muy bien. Entonces, la cosa siempre es ganar-ganar. A ver, acá, la siguiente flashcard dice, ¿para qué sirve la emulsificación de los lípidos? ¿Para qué emulsificamos los lípidos? ¿Por qué no emulsificamos carbohidratos, proteínas? Para que se puedan dividir y que no se puedan volver a unir y así poder absorberlos mejor y aumentar el área de absorción. Todo está correcto, ¿no es cierto? Tenemos nosotros que emulsificarlos para primero estabilizar, ¿no es cierto?, estas partículas lipídicas que no se vuelvan a unir, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, hacerlas más pequeñas, cada vez eso es por medio del peristaltismo, lo otro es por medio de las sales biliares, ¿no? De esta manera aumentar el área superficial, sí, ahí no es, área superficial de las gotas lipídicas para que nuestras enzimas, ¿no es cierto?, puedan trabajar de mejor manera digiriendo, ¿no? Degradándolas. Bien, y dice, ¿todos los lípidos se deben emulsificar? Bien, acá esta pregunta, ahora que me acuerdo, era más ligado a ¿todos los lípidos deben formar micela? ¿Ya? Acá, en ese sentido, ahí la respuesta sería no, ¿no es cierto? Las deben formar micela, ¿cierto? Porque los ácidos grasos, ¿no? Que ya son pequeños, ¿no? Tienen menos de 12 carbonos, etcétera, ¿no es cierto? Ellos pueden fácilmente, ¿no? Pasar y no requieren formar micelar, ¿no? Los otros sí. Por eso es que cuando ponen estos grafiquitos, ¿no? Está bien que ellos escriban, ¿no? Acá, ácidos grasos de cadena larga, ¿no? De cadena larga, porque los de cadena corta, ¿no es cierto? Ellos pudieron pasar sin micela, ¿no? A ver acá, dice, la colesteoquinina hace que se liberen bicarbonato pancreático, ¿verdadero o falso? ¿Sería falso? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la colesteoquinina, ¿no es cierto?, hace que salgan del páncreas las enzimas, ¿no es cierto? Y la secretina hace que salga el bicarbonato pancreático, así como el agua, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Con qué función la colesteoquinina, ¿no es cierto? Para que pueda digerirse las grasas. ¿Con qué función la secretina tiene acción sobre el páncreas, ¿no es cierto? Para que pueda neutralizarse el pH. La última pregunta dice, ¿qué enzima que necesita de su cofactor degrada a los triglicéridos? La lipasa lingual, creo. Casi todo. Lipasa pancreática. Ajá. Acá está, es una de las primeras. Ajá, acá está. ¿No es cierto? La lipasa pancreática requiere, ¿no es cierto?, de su colipasa para poder tener acción sobre estas gotas lipídicas y degradar el triacilglicerol en 2-monacilglicerol con 2 ácidos grasos. Eso es. Entonces, acá tenemos esta parte. Vamos a empezar con esta parte bien bonita también, ¿ya? De lipoproteínas. Y vamos a entender bien este concepto porque ahorita vamos a encontrarlo. Mejor les explico. Ahora sí. Tenemos primero, ¿no es cierto? Los William, valores. Voy a... ¿Sí? sí, tenía una pregunta. Sí, sí, dime. Eh, ¿Por qué mencionaste que los lípidos eran heterógenos? Heterogéneos. Ajá. Porque van a tener, ahí les muestra una clasificación, les voy a mostrar otra, tengo otra de la siguiente semana, pero son muy diversos. Es por esa razón. Su estructura es muy compleja y entre cada tipo de, de lípido. A ver, acá. Hay una donde solo hablando de fosfolípidos, ya son muy bien heterogéneos entre sí. Acá está. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo,
la división entre lípidos saponificables y lípidos insaponificables, ¿no? Simples, tenemos los gliceroles, tenemos los aceites, las ceras, que no se parecen en nada, a las vitaminas, a los esteroles, en los glicerolfosfolípidos. Acá nada más, en los lípidos complejos, que no son esteroides, acá están los esteroides. Acá nada más, ya colocándole fingolípidos o cerebrósidos, etcétera, acá les estás colocando una gran cantidad de carbohidratos, ¿sí? Por eso se llaman lípidos complejos. Y eso va a hacer que cada lípido entre sí sea muy diferente, ¿sí? A lo contrario que pasa en carbohidratos, ¿no? Que más que todo se van alargando más estos carbohidratos al almidón y el glucógeno principalmente. Y con respecto también a las proteínas, ¿no? Que bueno, pues por ahí está, es básicamente su forma, ¿no? Se conserva su forma de una cadena radical, un grupo carboxilo, un grupo amino y un hidrógeno. Eso se repite en todos los aminoácidos. El único que cambia es el de abajo, la cadena radical, ¿no? Nada más, eso es lo que lo diferencia, ¿no? Pero en lípidos acá es muy complejo, ¿no? Acá, solo hablando de los lípidos séridos, lípidos simples, ¿no es cierto? Tenemos esta clasificación. Para los lípidos complejos, esto, ¿no? Todo ello. Y acá tenemos todo lo que se está formando. Sí, esa es la razón. Van a ser muy diferentes entre sí, ¿no? Y eso que acá solo estamos viendo los nombres, ¿no? Si vemos, buscamos la imagen de cada uno, ahí nos vamos a dar mucho más cuenta de eso. Esa es la razón. Son bien diferentes los lípidos entre sí. Ya, una pregunta más. Con respecto a las funciones, mencionaste que los tenían la función de reguladores o coenzimas, y ahí pusiste las vitaminas. Mi pregunta era si es que, o sea, todas las vitaminas son lípidos o es como que hay algunas que sí, algunas que no. O esa función en específico, ¿a qué se refería? O sea, ¿regular las vitaminas o qué? O esa parte de ahí. No entendí. Claro, acá o bien, bueno, primero tenemos a nuestras vitaminas, ¿no es cierto? Que ya son nuestras vitaminas liposolubles estas, ¿no? ¿Cuáles no son liposolubles, ¿no es cierto? Las otras, el complejo B, B1, B2, B12, etcétera, ¿no? Y la vitamina C, esas son hidrosolubles, ¿sí? Y bueno, pues son reguladoras porque cada vitamina va a tener su función, ¿no? Esta parte con respecto a la parte ocular, ¿no es cierto? La vitamina D, vamos a hablar bastante de ello con respecto a su función reguladora sobre el calcio, ¿sí? Junto con la paratormona, etcétera. Lo mismo que la vitamina E y la vitamina K. Entonces, cada una de ellas va a tener su propia función eh, y va a actuar, ¿no es cierto?, como coenzima, ¿no es cierto?, como coenzima de una apoenzima principal, ¿no? Y bueno, pues van a regular justamente varias vías metabólicas según la vitamina que sea. Eso. Y como menciono, ¿no es cierto?, las hidrosolubles son las otras que quedan, ¿no es cierto? Vitamina C y todo el complejo B. Ah, ya, ok. Gracias. Entonces, vamos a comenzar con lipoproteínas, ¿sí? En este caso, estos términos vamos a entenderlos bien en este momento, en este caso, a las lipoproteínas. ¿Qué son exactamente? Van a ser complejos macromoleculares y esféricos. ¿Sí? Vamos a usar ahora el láser. Acá está. ¿Por qué lo vamos a llamar de esta manera? Justamente porque van a contener varias moléculas importantes y complejas, ¿no es cierto? Que van a estar organizadas de una forma no lineal, sino esférica, ¿no? Es tipo el kilomicrón que hemos visto, ya que el kilomicrón es un tipo de lipoproteína, ¿sí? Pues, les decía que no se olviden el apolipoproteína B48, ¿sí? Que vendrá a ser la banderita que las va a diferenciar de otras lipoproteínas, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a encontrar que estas lipoproteínas, por el nombre, ¿no es cierto? Sale, lipoproteína va a contener tanto una parte lipídica, lípidos, como proteínas, ¿no es cierto? Que específicamente es lo que les mencionaba, apolipoproteína. Así se llama la, esa parte azulita, ¿sí? La está representando como apolipoproteínas, van a ser aquellas proteínas que están unidos a una lipoproteína. ¿Cómo se llama eso? Apolipoproteína. Es una proteína, ¿ya? Entonces, no se confundan con ello. Con respecto a la función de estas lipoproteínas, ¿no? En este caso, nos va a ayudar a
mantener, ¿no es cierto? Y también transportar estos compuestos lipídicos en la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre al final es un compuesto hidrofílico, sí, es un compuesto polar, tiene agua, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera no podemos transportar contenido lipídico, tenemos que envolverlo y hacer que la cubierta, ¿no es cierto? La cubierta externa sea hidrofílica, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto? La parte interna sea hidrofóbica, que es lo que queremos transportar. Acá tenemos los típidos, los tipos, tenemos a los kilomicrones, tenemos al VLDL, ¿no es cierto? Tenemos al LDL y al HDL, ¿no? Y acá vamos a hablar bastante porque al final estamos, bueno, vamos a como que romper un mito de definiciones, ¿no? Acerca de que el HDL es una grasa buena y el LDL es una grasa mala. ¿Por qué? Porque estamos viendo que no son grasas como tal, sino van a ser transportadores de estas grasas de las que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, y obviamente podemos mantener esa parte de bueno o malo, por así decirlo, ¿no? Que el LDL también es bueno, y lo vamos a ver ahora. Pero recuerden esto, el HDL no es grasa, es una lipoproteína, ¿sí? Y el LDL también. Al final, ¿qué son las lipoproteínas? Moléculas grandes, esféricas, que van a transportar lípidos dentro de ellos a través de la sangre, para que llegue a o bien el hígado o bien los tejidos extrahepáticos, ¿no? Con diversas funciones. Las diferencias que vamos a encontrar entre ellos van a ser estos. La composición, ¿no es cierto? Justamente de las moléculas que están transportando, ¿no? Dentro, el tamaño, la densidad y el origen, ¿no? Con respecto a la composición, acá podemos encontrar esto, ¿no? Que tenemos que el núcleo lipídico va a ser neutro, ¿no? Podemos tener acá este tracilglicerol, los colesterol, que ya habíamos visto un poco en el kilomicrón, pero con respecto a la capa externa, ¿no es cierto? Va a formarse por las apolipoproteínas, que van a ser amfipáticas, ¿no es cierto? Así como los fosfolípidos y el colesterol libre, ¿no? Entonces, el origen puede ser por medio de la dieta, ¿no es cierto? O por medio de la síntesis de novo, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante. Con respecto a composición, ya sabemos quiénes van a componer el núcleo en la capa externa. Ahora, de estos componentes, ¿no es cierto? Podemos bien obtenerlos de nuestra dieta, ¿no es cierto? Es decir, que viene de manera exógena, como a través de la síntesis de novo, es decir, que nosotros estamos generándolo, ¿no? De manera endógena, ¿no? Entonces, esto también es importante porque va a ser una diferencia importante entre dos lípidos, dos lipoproteínas, en este caso el micrón y el VLDL. Acá tenemos la representación de esto, ¿no? Apolipoproteína por aquí, todos estos fosfolípidos a la cubierta, ¿no es cierto? Porque tienen su cabeza que es polar, colesterol libre también polar, mientras que el éster de colesterol, nunca se olviden, cuando es éster ya es no polar, ¿no? Triglicéridos también por adentro. Y de esta manera se puede transportar mucho más fácil en el plasma, ¿no? Y acá podemos tener una representación de estos tamaños, ¿no? Lilian, Tenemos disculpa, una pregunta. Sí. Disculpa por interrumpirte. En la anterior diapositiva, ¿te refieres a que el origen es, al origen te refieres de solamente el núcleo lipídico o en sí de todas las lipoproteínas? En todo, pero más que eso en los componentes que están llevando, o sea, los componentes de interés, ¿no? Que están llevando, en este caso, triacilglicerol y éster de colesterol. Incluso diría más, vamos a ver más diferencias acá, porque cuando lleguemos a cómo se está formando ese kilomicrón, vamos a también decir dónde se está formando las apolipoproteínas, ¿no? También por así decirlo, su dinámica, ¿no? De dónde salieron, a dónde van, ¿no? Si van a ser usados o no, ¿no? Y bueno, pues los fosfolípidos, ¿no? Colesterol libre, tiene que ver, pero sobre todo estos, ¿no? Lo que se está transportando. Obviamente todos van a tener un origen, ¿no? Pero para hacer la diferencia vamos a darnos cuenta de algunos. Pero la capa externa es así, no se puede, no podemos adquirirla de la dieta, ¿no? ¿O sí? Ahí ya se te refieres a eso. Ajá, esa era mi pregunta. Los fosfolípidos también lo podemos obtener de la dieta. El colesterol libre también. Si está en colesterol libre no tenemos que hacer algún tipo de digestión, ¿no? La cosa es cuando tenemos éster de colesterol, ahí sí tenemos que
partirlo, a formar una micela, hacer que entre al enterocito y formar de nuevo este colesterilo, ¿no? Pero todo esto se puede obtener de la dieta, lo que no es esta proteína, ¿no? Que lo vamos a formar en nuestro organismo. Ok, gracias. Entonces, acá viendo un poco más de esta parte de la división o clasificación de estas lipoproteínas por medio de su tamaño o de la densidad, acá tenemos que tenemos a los kilomicrones, ¿no? Algunas características generales que van a tener menos densidad, pero son súper grandes, ya lo hemos visto acá, ¿no es cierto? Son las más grandes, los kilomicrones los más grandes. El HDL es más chiquito, el VLDL por ahí, ¿no es cierto? Y DL un poco más pequeño y el LDL un poco más pequeño. Se vuelve más pequeño y cambia obviamente, no solo el tamaño, cambia su conformación, y pierde, gana algunas apolipoproteínas y se vuelve HDL. Lo mismo con todos, ¿sí? Acá tenemos esto. ¿No? Por lo tanto, si tiene mayor tamaño, ¿no es cierto? Va a tener menor densidad, ¿no es cierto? Va a tener un mayor porcentaje de lípidos, en este caso principalmente triacilglicéridos, ¿no? Y va a tener menor cantidad de proteínas, ¿sí? Con respecto al VLDL y el LDL, ¿no es cierto? Estas lipoproteínas van a ser más densas que este kilomicrón, ¿no es cierto? A comparación de este vamos a tener una mayor coeficiente de proteínas lípidos. ¿Por qué? Porque acá tenemos más cantidad de proteínas. Y con respecto al HDL, va a ser mucho más densa, pese a que es más chiquita, ¿no es cierto? Es mucho más densa. Entonces acá vamos a ver una relación importante, que cuando haya menos tamaño, más denso va a ser esta lipoproteína. Acá tenemos otras características, ¿no es cierto? Como vendría a ser el dibujito en general, ¿no? La leyenda. Acá tenemos la parte azul, ¿no es cierto? Va a representar las proteínas y vemos que la que tiene más va a ser el HDL, ¿no es cierto? La parte acá, esta zona, ¿no es cierto? Va a ser reconocida más por el colesterol y ésteres de colesterilo, ¿no es cierto? Triglicéridos, ¿no? Toda esta parte mucho más blanca, ¿no? Y vemos cómo se está disminuyendo esta zona de triglicéridos, ¿no? Entonces, a nivel de laboratorio, ¿no? Nosotros vamos a poder diferenciarlos porque como cada una de estas lipoproteínas no solo difiere en tamaño, sino también difiere en su densidad por medio de la electroforesis, ¿sí? Por medio de esta electroforesis o por una ultracentrifugación, nosotros vamos a poder ver cómo es que algunas se mueven más que otras, ¿no? En este caso, ponemos en una gelatina, ¿no? A competir todas estas lipoproteínas, ¿no? Eh, la gelatina era de un alga específico. Bueno, la cosa es que ponen electricidad, por así decirlo, en toda esta placa. Acá colocan el ánodo, ¿no es cierto?, con carga positiva, el cátodo con carga negativa por el otro extremo, ¿no es cierto? Esta es la línea de partida. ¿Por qué es que se quedó aquí el kilomicrón y no llegó, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo más importante recordar es que las proteínas, así como hemos visto en ácidos nucleicos, van a tener carga negativa. Entonces, anótalo, ¿no es cierto? Por lo tanto, si estas proteínas van a tener carga negativa y acá están colocando una carga positiva, lo normal es que en el tiempo, ¿no es cierto?, se muevan, ¿no es cierto?, por justamente atracción, ¿no? Pero como tiene pocas proteínas, no se va a mover casi nada, además que es grande, ¿no? Mientras que el LDL sí tiene un poco más de proteínas, ¿no? Entonces se mueve un poco más. El VLDL también se mueve un poco más, ¿no es cierto? Y bueno, pues acá el HDL es el que se mueve mucho más porque es el que es más rico en proteínas, ¿no es cierto? La lipoproteína, que es más rico en proteínas, ¿no? Y bueno, pues acá tenemos las moléculas que están seleccionando, ¿no? Eso sí es importante, este gráfico tienen que recordarlo y acá les he hecho como que un resumen más importante de todo esto, ¿no? En este caso, por la leyenda tenemos la composición de cada uno, ¿no? Tenemos que el kilomicrón, el 90% de esto lo va a conformar los triacilglicéridos. Con respecto a su 5%, va a estar conformado por este colesterol, ¿no es cierto? Fosfolípidos y proteínas, ¿no? El VLDL, que es el que le sigue en tamaño, ¿no? Va a tener una gran cantidad también de triacilglicerol, ¿no es cierto? De esta manera, lo ponemos acá en resumen, ¿no? Mayor cantidad de triacilglicerol. ¿Quién es? El kilomicrón. Y luego el segundo puesto se lo lleva el VLDL, ¿no? Con respecto a la mayor cantidad de proteínas, ¿quién va a ganar acá, no es cierto? El HDL, ¿no? Acá está, HDL, la proteína
lo conforma un 40%, ¿no es cierto? Mientras que el segundo puesto es el LDL, ¿no? LDL acá está con un 20%. Con respecto a la mayor cantidad de los fosfolípidos, ¿no es cierto? Fosfolípidos, que es este de color celeste, ¿no es cierto? Acá lo vamos a encontrar con un 30%, el HDL, y el LDL con un 22%. Y por último, para la mayor cantidad de colesterol, lo va a conformar el LDL, ya, no lo olviden, LDL, mayor cantidad de colesterol, y bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? 50%, mientras que el segundo puesto se lo va a llamar el HDL. Entonces, esto recuerden bastante, ¿no? Sobre todo en los primeros puestos, ¿sí? O mínimo, la cantidad más, el compuesto que lleva en mayor cantidad cada lipoproteína, ¿sí? HDL, proteínas, LDL, esta parte de los colesteroles, ¿no es cierto? Y este es de colesterilo, y el kilomicrón, así como el VLDL, ¿no es cierto? Este triacilglicerol. ¿No? Entonces acá tenemos las funciones de las apolipoproteínas, ¿no es cierto? ¿Qué eran las apolipoproteínas? Van a ser proteínas de las lipoproteínas, ¿no es cierto? ¿Y qué eran las lipoproteínas? Unas moléculas, ¿no es cierto? Grandes, esféricas, compuestas de lípidos y proteínas, ¿no es cierto? Muy bien, función de transportar esos lípidos por medio de la sangre. Las funciones, ¿no es cierto? Vendría a ser proporcionar unos sitios de reconocimiento de receptores de superficie celular. ¿Qué es esto? Significa que nosotros vamos a tener en la sangre, ¿no es cierto?, viajando estas lipoproteínas. Y para llegar a cierto órgano, ¿no es cierto?, y decir, oye, soy el kilomicrón, ¿no es cierto?, he venido a entregarte mi triglicérido, etcétera, ¿no? Para que esto se pueda dar, ¿no es cierto?, y este órgano lo pueda reconocer, tiene que hacer pasar su carnet, su banderita, que vendría a ser las apolipoproteínas, para que de esta manera pueda entrar a la célula o pueda ser degradado por cierta enzima que va a reconocer esa lipoproteína, etcétera, ¿no? La proteína, ¿no? La apolipoproteína. Acá. Servir de activadores o de coenzimas para las enzimas que intervienen en el metabolismo de las lipoproteínas, ¿no? Lo mismo, estas proteínas, ¿no es cierto?, pueden servir también como coenzimas para que ciertas enzimas en ciertos órganos, ¿no es cierto?, sean activados y por lo tanto, recuerden, si esta apolipoproteína, ¿no es cierto?, es una proteína y tiene acción de coenzima, cuando llegue a tal órgano, a tal tejido donde hay cantidad suficiente de la enzima, ¿no es cierto?, o más bien de la apoenzima, que requiere su cofactor, llega esta coenzima y bueno, pues se genera la reacción, ¿no es cierto?, la reacción enzimática. Entonces, esto también sirve, ¿no? Componentes y estructuras estructurales. Bueno, pues esto no solo sirve de banderita, sino también sirve de estructura, porque miren, forma gran parte, ¿no es cierto?, de la capa externa, ¿no es cierto?, de estas lipoproteínas. ¿Qué más? Dice que se van a dividir, ¿no es cierto?, por estructura y función, y acá tenemos acá la nomenclatura, ¿no es cierto? Vamos a nombrarlas a estas apolipoproteínas con letras, ¿no es cierto? Y las clases las vamos a generar por unos números que vamos a pegarles, ¿no?, a esas letras, ¿no? Por ejemplo, tenemos a lipoproteína llamada ApoC1, otra ApoC2, ApoC3 y así. Muy bien, entonces ahora sí, viene lo interesante, ¿no es cierto? La parte más importante o densa, por así decirlo, pero súper importante de lípidos, ¿sí? Que vendría a ser el metabolismo de cada una de estas lipoproteínas, ¿ya? Entonces es sencillo, parece bastante, pero entendiéndolo, ¿no? Y sobre todo dibujándolo luego con una historia, ¿no? Entonces lo vamos a poder entender mejor. Entonces, primero, tenemos acá estos kilomicrones, ¿de dónde vienen, no es cierto? Hemos visto que se ensamblan, ¿no es cierto? Se generan, se originan en las células de la mucosa intestinal, en los enterocitos, ¿no es cierto? Dentro de los enterocitos, ahí se formó. Eso lo sabemos, ya sabemos el origen de los kilomicrones. ¿Qué más? Van a transportar el 90%, ¿no es cierto?, triglicéridos. Eso también lo hemos visto, ¿no es cierto?, ahorita. Pero no se queda solo en eso, va a transportar también colesterol, vitaminas, etcétera, ¿ya? ¿A dónde? ¿Hacia dónde? ¿No es cierto? Viene del intestino, pero ¿hacia dónde se mueve? Hacia los tejidos periféricos también. Eso es importante. Ahora, después de tener eso, empezamos con estos pasitos del metabolismo.
El primero vendría a ser justamente la síntesis de las apolipoproteínas. Esta síntesis se va a dar en el retículo endoplasmático, ¿no es cierto? ¿De dónde? Del hígado, ¿no? Si estamos viendo que se está formando en el enterocito, ¿no es cierto? Ahí es donde se está formando estas apolipoproteínas P48, ¿ya? Específicamente este retículo. ¿No? Muy bien, eso es uno. Dos, el ensamblaje de estos kilomicrones. Hemos visto que se va a formar dentro de estos enterocitos, ¿no es cierto? Se van a empaquetar, ¿no es cierto? Con vesículas secretoras, ¿no es cierto? Se van a fusionar luego estas vesículas con la membrana del enterocito y luego van a salir, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde? Al sistema linfático, ¿no es cierto? Hacia el sistema linfático y bueno, llega a la sangre, ¿no? Obviamente se quedó por ahí en la vesícula, ¿no es cierto? Se va a volver a rehusar. Lo que sale en general es esta lipoproteína. ¿De cuál estamos hablando? Del kilomicrón. Ese es el que está saliendo. Muy bien, cuando llega a la sangre, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Ahí es donde vamos a tener a nuestros kilomicrones nacientes, jóvenes, vírgenes, etc. Sobre todo jóvenes, ¿ya? O nacientes, así es como les dicen, ¿no? Vírgenes, linfocitos. Muy bien, entonces, con respecto a esto, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Estos kilomicrones nuevos van a estar incompletos, funcionalmente incompletos. ¿Por qué? Porque les va a faltar ciertas apolipoproteínas importantes para el resto de su camino, que vendría a ser apolipoproteína E y apolipoproteína C, ¿sí? ApoE, ApoC, ¿no? Entonces, ¿esto de dónde lo va a conseguir, ¿no es cierto? Este kilomicrón naciente, ¿no es cierto? Lo va a conseguir de un HDL circulante. Al HDL le vamos a dar mucho cariño. ¿Por qué? Porque esta va a ser una bonita lipoproteína que va a estar dando, ¿no es cierto? Por ahí las proteínas, ¿sí? Que requieren estas lipoproteínas, ¿sí? En este caso le está dando su ApoE y ApoC al kilomicrón, ¿no es cierto? Naciente. ¿Para qué? Para que pueda tener su acción. Ahora que este kilomicrón ya tiene este ApoE y ApoC, entonces ahí es donde vamos a encontrar esto, ¿no es cierto? Que va a haber una degradación de triglicéridos por medio de esta lipasa, esta enzima LPL, una lipoproteína lipasa. Es una enzima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que este kilomicrón está llevando, ¿no es cierto? Alimento que en este caso es de tipo grasoso, que es principalmente triglicéridos. ¿De dónde? De la dieta, porque hemos visto que se formó en el intestino, ¿no es cierto? A partir de toda la luz intestinal, ya todas esas grasas endógenas, ¿no? Exógenas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando llegue, ¿no es cierto?, a la sangre, ya tenga estas lipoproteínas y justamente tenga contacto, ¿no es cierto?, con capilares del tejido adiposo, tejido muscular, ¿no es cierto?, van a haber ciertas enzimas en estos tejidos, como estas enzimas extracelulares, llamadas LPL, que se van a activar cuando reconozcan el ApoC2. El ApoC2 lo había ganado, ¿no es cierto?, en la sangre por medio del HDL, ¿no es cierto? Entonces, ahora que tiene esa nueva proteína, ¿no es cierto?, esta nueva proteína va a hacer que sea activada por active a esta enzima y la enzima, cuando lo reconozca, va a poder hacer su función, que es degradar, ¿no es cierto?, todo el triglicérido o la mayor cantidad de triglicérido que está trayendo este kilomicrón, ¿no es cierto? Eso es importante, porque al final el kilomicrón quiere quedarse con esta grasa en general, quiere darlo, ¿no? Está transportándolo para llevarlo hacia algún lugar. Entonces ya llegó, ¿no es cierto?, el tejido adiposo al tejido muscular, ¿no es cierto? Y ellos van a desempaquetar el regalo, ¿no? En sí, ¿no? Por medio de esta LPL. Muy bien, entonces de esta manera estos tejidos, ¿no es cierto?, se van a estar quedando con los ácidos grasos y el glicerol se va a estar liberando, ¿no es cierto?, a la sangre, ¿no? Esto se va a dar en los capilares, ¿no?, de estos tejidos. ¿Qué más? Encontramos que ya dio mucha parte de su carga de triglicéridos, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que va a haber una regulación de esta actividad de la LPL, ¿no? En este caso tenemos un estado nutricional, así como una concentración hormonal, ¿no? En este caso estamos viendo que nosotros, con respecto a la síntesis de LPL, ¿no es cierto?, de esta enzima, ¿no es cierto?, después de comer, ¿no es cierto?, va a aumentar en el tejido adiposo y va a disminuir en el muscular. Esta es la forma de regulación, ¿no? Estamos comiendo, se activa la insulina, altos niveles de insulina, hace que esta síntesis de LPL aumente en el tejido adiposo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que
La insulina, ¿qué es lo que quiere? ¿No es cierto? Que nosotros nos quedemos, más bien, primero, que aprovechemos el alimento que se está consumiendo, ¿no? Principalmente carbohidratos para hacer glucólisis en ese momento, con lípidos no. Eh, y que es lo que más promueve el ahorro, en este caso ahorro de proteínas, ahorro de carbohidratos, obviamente haciendo glucógeno, y ahorro de estos lípidos, ¿no? En este caso, va a hacer que aumente esta síntesis de LPL, ¿no es cierto?, en el tejido adiposo, ¿no? Oye, entonces, eso es importante. Y bueno, pues en el músculo es simplemente lo contrario, ¿no? Más bien va a ser alto cuando haya altos niveles de glucagón, ¿no? O sea, en ayuno. Y el último paso, ya hemos visto que ya se usó bastante de este triacilglicerol de los kilomicrones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a formarse unos remanentes de kilomicrón, o remanentes, o sobrantes, o residuos, ¿no? Parte que queda del kilomicrón. Como todo esto ya se degradó, ¿no es cierto? Se está disminuyendo el tamaño, esta lipoproteína, así como que también está aumentando de densidad, ¿no es cierto? Densidad, recuerden que es la parte del volumen sobre el área, ¿no es cierto? Entonces está disminuyendo todo ese volumen, ¿no? Y bueno, pues se vuelve más denso. Con respecto al ApoC, ¿sí? El ApoC va a regresar al HDL. Entonces ya tenemos acá un kilomicrón que vivió su vida, ¿no es cierto? Que ya hizo su función y ahora este remanente va a viajar en la sangre, lo que le queda, y va a llegar al asilo que vendría a ser el hígado, ¿sí? Donde va a ser endocitosis previo muestra de photocheck de que es un kilomicrón con respecto a su ApoE, ¿sí? ApoE va a ser la proteína o la poliproteína, ¿no es cierto?, que le va a hacer entrar, ¿no es cierto?, al hígado, ¿no? Acá sobre estas poliproteínas, ahorita vamos a ver un gráfico, si nos vamos a cierta literatura puede cambiar un poco, ¿sí? Acá les estamos mostrando lo que está en sus clases teóricas, pero también vamos a ver ahorita una imagen resumen, ¿no?, que también se la ponen en sus clases teóricas, pero que ahí tiene un concepto diferente con respecto a este ApoE, ¿sí? Porque acá miren cómo este ApoC 2, ¿no es cierto? No, que está bien. No, entonces, esto es en otro. Hay otra diferencia que lo vamos a ver luego, entonces. Bueno, entonces acá básicamente tenemos esto, ¿no? El intestino delgado. Tenemos que se forman todo nuestro kilomicrón, ¿no es cierto? Naciente, todo bonito, bastante triacilglicérido, un poco menos colesterol esterificado, por ahí también colesterol. Está con su banderita llamada ApoB48, ¿no es cierto? Luego tenemos, ¿no es cierto?, que va a ganar tanto la ApoC2 como el ApoE del HDL, ¿no es cierto? Ya teniendo todo esto, ya no es un kilomicrón naciente, sino es un kilomicrón ya maduro, ¿no? Va a poder llegar, ¿no es cierto?, a lo que vendría a ser los capilares, ¿no es cierto?, del tejido adiposo, también puede ser tejido muscular, ¿no es cierto? Y se va a encontrar justamente con el LPL. El LPL va a ser una enzima extracelular que va a estar dormida, pero cuando encuentres a esta ApoC2, ¿no es cierto?, que está aquí, entonces se va a activar, va a desencadenar su función hidrolítica, ¿no es cierto? Y bueno, pues va a romper todo el regalo del kilomicrón y va a quedarse con los ácidos grasos, ¿no es cierto?, en el tejido adiposo, obviamente, ¿no?, que tiene relación, y va a eliminar el glicerol, ¿no es cierto?, y se lo va a enviar al hígado por medio de la sangre, ¿no? Simplemente lo va a dejar ahí y este glicerol solito va a viajar, ¿no?, al hígado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya tenemos un kilomicrón mucho más denso, más pequeño, ¿no es cierto? Ya le entregó su ApoC2 al HDL, ¿no es cierto? Es importante esto. Y luego, ¿no es cierto?, va a poder entregar por medio de su ApoE, ¿no es cierto?, va a poder tener un recibimiento, ¿no es cierto?, del hígado, hace endocitosis, y bueno, pues se queda aquí, ¿no es cierto?, en el hígado. Ahí es como que el viaje final de este kilomicrón, ¿no? Y así vamos a ver cada uno, ¿no? Entonces, ya hemos entendido el kilomicrón, ahora vamos a ver el VLDL, ¿no? De todos se tienen que aprender de dónde vienen, ¿no es cierto?, hacia dónde va, el componente en mayor cantidad que está llevando, ¿no es cierto? Y por lo tanto, con estos tres datos, ustedes pueden tener una función más. Y obviamente estos pasos, ¿no? Así como algunas otras características especiales. Con respecto al VLDL, ¿no? Se va a sintetizar en el hígado, ¿sí? Esto es diferente. En el hígado. La composición también principalmente va a ser 3 triglicéridos, pero ahora es endógeno. El otro venía de la dieta y este va a ser justamente propio, directo, propiamente dicho, propiamente producido más bien por el hígado, ¿sí?
Entonces, el hígado también va a producir estos triacilgliceroles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este VLDL, ¿no es cierto?, va a transportar este triacilglicerol desde el hígado hacia los tejidos periféricos. ¿Por qué? ¿Porque quiere hacer daño con tanta grasa dándose los tejidos periféricos? No, porque al final esto no es algo de bueno o malo. Al final, así como cada una de nuestras células requiere combustible como los carbohidratos, glucosa, etcétera, también requiere lípidos, también es bueno, es un alimento importante para nuestras células, ¿no? El problema es las proporciones, cuando hay mayor cantidad de un alimento que otro, ¿no? Eso es diferente, pero es bueno para las células en general. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿No es cierto? La liberación desde el hígado, ¿no? Comienza en el hígado, ¿no es cierto? Va directamente hacia la sangre en forma de VLDL naciente, ¿no es cierto? Va a contener su bandera especial, que vendrá a ser la B100, ¿sí? No sé por qué no está de negrita. Ahora sí. La B100. ¿Qué más? Va a contener el APO, ¿está? El ApoC2 y el ApoE que no recibió del HDL. Como les digo, esta es la polipoproteína buena que está regalando apolipoproteínas, ¿no es cierto? Hacia las lipoproteínas. Entonces, ya una vez madura, por así decirlo, ¿no?, vamos a encontrar una modificación en la circulación, ¿no? ¿Por qué? Porque acá va a haber un intercambio de regalos y un anfitrión que regula o supervisa, por así decirlo, este intercambio de regalos. Ahorita lo vamos a explicar. Acá tenemos que hay triacilgliceroles, ¿no es cierto?, degradados por la LPL, ¿no? Es similar a lo anterior al kilomicrón. VLDL, ¿no es cierto?, se encuentra con la LPL, reconoce la ApoC2 y degrada, ¿no es cierto?, el TAG. ¿Qué más? El ApoC y el ApoE vuelven hacia la 100, porque básicamente es como su identidad, ¿ya? Del VLDL, es una proteína importante para esta lipoproteína. El intercambio con las HDL, ¿qué es esto? Va a haber una interacción entre la VLDL, acá está VLDL, no más grande, ¿no es cierto?, menos densa, un intercambio con la HDL, ¿no es cierto? En este caso estamos viendo cómo es que la VLDL va a estar dando triacilglicéridos, acá está, el sentido de la flecha le está proporcionando triacilglicéridos hacia el HDL, mientras que el HDL le está dando CE, que es colesterol esterificado, ¿sí? Entonces está dando ese intercambio, ¿no?, en la sangre. Ahora, ¿quién está supervisando esto, no es cierto? Está supervisando esta enzima, ¿no es cierto? Va a ser catalizado por la proteína de transferencia de colesterol éster, que es la PTEC, ¿sí? Enzima importante. Entonces, está recomendando esto. Ahora, ¿por qué se da esto, no? Porque al final, el triacilglicerol del hígado, ¿no es cierto?, tiene que ser usado por los tejidos periféricos con LPL, ¿no es cierto? Pero al final va a continuar otro camino distinto, ¿no? Y uno tiene que darle parte de su tesoro, por así decirlo, ¿no? El colesterol esterificado al VLDL, que va a ser importante este VLDL, el HDL más bien va a obtener triacilglicerol, ¿no? Muy bien. Ahora acá tenemos la conversión a LDL, sí, porque esto va a haber una relación importante entre el VLDL, IDL y el LDL. En este caso vamos a hacer como una evolución, los tres. Primero tenemos que el VLDL, ¿no es cierto?, se va a convertir en LDL en el plasma, en la sangre, ¿no es cierto? Pero para ello hay una molécula intermedia entre estas, que va a ser el IDL, o también llamado remanente de VLDL, ¿no? Entonces estos IDL, ¿no es cierto?, LDL van a ser captados, ¿no es cierto?, por el hígado a través de los endocitosis, ¿no?, otra vez reconocidos por la ApoE, ¿sí? Ahí es donde parece... Ajá. Ahí también había un detalle con respecto a esa ApoE. En este caso, acá tenemos la VLDL, ¿no es cierto?, viene del hígado, sale, ¿no es cierto?, se consigue el ApoC2 y ApoE del HDL. Después, ¿qué tenemos? Que cuando llega a la sangre, ¿no es cierto?, va a
estar regalando un poco de sus ácidos grasos, porque se activó de nuevo la LPL, la lipoproteína lipasa extracelular, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se activó esta ApoC2, o se activó por esta ApoC2, que contiene este VLDL. Sigue su camino, tiene más, tiene menos de su contenido inicial, se convierte en IDL, ¿no es cierto? Elimina, ¿no es cierto? O devuelve los ApoC2 y ApoE prestados, ¿no es cierto? Y bueno, pues se vuelve más pequeña, ¿no es cierto? Y al final ingresa, ¿no es cierto? Aquí hacia los tejidos hepáticos, ¿por qué le han dejado de esta manera? Extrahepáticos, digo ahora sí, hacia los músculos, ¿no es cierto? Por medio de endocitosis, ¿no es cierto? De esa manera, ¿no? Y bueno, pues pues entregando parte de su contenido, ¿no? De lo poco que le queda, como LDL. Ahora sí, el camino final de este VLDL va a ser en formato de LDL, ¿no es cierto? Antes conocido como grasa mala, ¿no? Ya sabemos que es una lipoproteína, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser la función en específico, ¿no es cierto?, de esta lipoproteína? Va a ser, uno, la endocitosis mediada, ¿no es cierto?, por los receptores. Sabemos que el VLDL tenía contenido de grasas del hígado, ¿no es cierto? Y al final, ¿hacia dónde se fue? Hacia tejidos periféricos. Entonces, la función de este LDL, la parte final, es suministrar el colesterol, ¿no es cierto?, hacia los tejidos periféricos, ¿no? O en lo contrario, devolverlo al hígado, ¿no? Pero principalmente esto. Y por lo tanto, acá este sí se va a tener en contacto con las células, ¿no es cierto?, de los diversos tejidos, ¿no es cierto?, va a ser endocitosis y va a entregar el colesterol. Básicamente esa es su función, ¿no? Y acá está como que más detallado, ¿no? Primero, estos receptores del LDL, ¿no es cierto?, de la membrana celular, van a reconocer a estas ApoB100, ¿no es cierto?, o ApoE. Va a haber una LDL captado, ¿no es cierto? Lo podemos ver en esta parte, ¿no es cierto? Cómo están siendo reconocidos, ¿no es cierto? Y luego van a poder formar vesículas, ¿no es cierto? De esta manera van a ser degradados más bien por la célula, ¿no es cierto? Y bueno, pues vamos a encontrar luego cómo es que se aproveche lo que está adentro, ¿no? Acá tenemos paso por paso los receptores de LDL, ¿no es cierto? Van a tener cavidades, ¿no es cierto? Va a haber al interior una proteína importante en la formación de vesículas, ¿no?, por parte de biología, que vendría a ser la clatrina, ¿no es cierto? Esa clatrina es una proteína estabilizadora, se forma esta vesícula y hace que estas lipoproteínas, ¿no es cierto?, se separen luego de estas clatrinas se liberen, ¿no es cierto?, puedan reciclarse, ¿no es cierto?, vuelven a la membrana celular, mientras que esta lipoproteína, ¿no es cierto?, está en contacto justamente con este pH endosomal, ¿no es cierto? Ahí está, ¿cierto? Endocitosis, y acá tenemos el pH endosomal bajo, ¿no es cierto? Eso va a hacer que se separe el LDL del receptor, ¿no es cierto? Tengamos el LDL libre, ¿no es cierto?, en la luz, y los receptores a un lado en el endosoma, que ya hemos visto que se van a reciclar, ¿no es cierto?, esta clatrina, ¿no? Mientras que los remanentes de los lípidos, etcétera, ellos van a ser atacados por los lisosomas, ¿no es cierto? Y estos van a hacer que se separen en cosas mucho más pequeñas, ¿no? Como colesterol libre, aminoácidos, ácidos grasos, fosfolípidos. Ahora, yo conozco a ti, te conozco a ti y a ti, pero a mí no sé de dónde salió. Ah, de la apolipoproteína, que forma parte también de las lipoproteínas, ¿no? Entonces también se degradaron en este lisosoma, ¿no es cierto? Y acá van a usar o van a reciclar todo lo que puedan. Acá están los aminoácidos, ácidos grasos, y con respecto al colesterol, y esto es la clase número 3 de lípidos, vamos a ver todo su metabolismo, ¿no? Pero lo más importante, ¿no?, justamente es que va a estabilizar, ¿no?, a la enzima que va a generar su síntesis, es decir, está llegando, por así decirlo, una analogía, está llegando glucosa a la célula. Esta glucosa va a hacer que las enzimas que generan glucosa, aunque bueno, todo eso es un poco más largo, ¿no?, se inhiban. Entonces, eso, en ese supuesto caso, la analogía serviría acá, que este colesterol que llega, que es parte del alimento grasoso, lipídico, ¿no es cierto?, alimento para la célula, este colesterol llega a la célula y va a inhibir a aquellas células que sintetizan básicamente lo que tienen que llevarse, porque todas estas funciones luego lo vamos a ver después, ¿no? Y como decía, esto va a ser reciclado, usado, ¿no es cierto?, por la célula. Esto que acabo de decir está acá.
En este caso tenemos el efecto del colesterol endocitado sobre la homeostasis del colesterol. Lo que va a hacer es que al llegar a este colesterol va a inducir una inhibición de la HMG-CoA reductasa. ¿Quién es la HMG-CoA reductasa? Es aquella enzima que promueve la síntesis de colesterol, como LDL, que contiene colesterol, y este colesterol que va a hacer inhibir a la enzima de la célula que sintetiza colesterol. Eso es. ¿Qué más? Tenemos que disminuye la síntesis del receptor de LDL nuevo, porque acaba de llegar justamente por medio del LDL. Si no necesita, entonces se va a esterificar mediante la colesterol acetiltransferasa sobre esta enzima ACAT, ¿no es cierto? ¿Y para qué lo vamos a esterificar, no es cierto? Esto está acá. Porque de esta manera se va a poder unir a un ácido graso. No recuerden que acá está el colesterol, pero cuando lo esterificamos, ¿no es cierto? Vamos a formar un éster de colesterol, ¿no es cierto? Lo estamos uniendo a un ácido graso, ¿no? Eso es importante. ¿Qué más acá? Número 3, tenemos la captación del LDL químicamente por los receptores barredores de macrófagos. ¿Sí? Esto me parece que van a tener una lectura solo sobre esto, ¿sí? Y la parte obviamente de bioquímica seminario, la parte de aterosclerosis, ¿sí? En este caso encontramos que varios macrófagos van a tener receptores barredores de clase A o RBA, ¿sí? Estos receptores, ¿no es cierto?, van a endocitar a los LDL modificados. Esto es súper importante, ¿ya? Porque nosotros tenemos LDL que tiene su función. ¿Cuál es la función del LDL? ¿No es cierto? Terminar el camino del VLDL, que era su último deseo de este, era entregar las grasas endógenas que venían del hígado hacia los tejidos periféricos, ¿no? Entonces, él va a terminar esta función, este camino, ¿no es cierto? Y va a hacer que este colesterol llegue, colesterol, etcétera, hacia las células extrahepáticas, ¿no? O tejidos periféricos. Entonces, el LDL es bueno en ese sentido, ¿no es cierto? Pero ¿qué va a pasar cuando encontramos LDL modificado? Esto es muy importante en aterosclerosis. ¿Por qué un LDL se puede modificar? Porque puede estar en contacto, ¿no es cierto?, con oxidación, con estos llamados radicales libres, ¿sí? Superóxido, óxido nítrico, peróxido de nitrógeno, otros oxidantes, y esto va a hacer que este LDL se vuelva LDL oxidado, y no es lo mismo, ¿sí? Este sí es dañino, ¿sí? Este tiene su función, ¿no es cierto? Algunos lo pueden parecer bien, mal, pero este es muy dañino. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como el macrófago al final es una célula que está ahí vigilando, ¿no es cierto? Y va a poder justamente fagocitar aquello que lo vea tóxico o extraño, va a empezar a fagocitar estos LDL oxidados, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que le va a pasar? Termina todo súper bien porque ese macrófago hace las cosas de manera correcta, también de la salud del organismo, no, porque al final esto es tan tóxico que no lo va a poder fagocitar nuestros macrófagos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este macrófago simplemente lo único que va a poder es fagocitarlo y retenerlo, nada más, por un cierto tiempo, porque va a empezar a comer y más de estos LDL oxidado que va a llenarse tanto que va a explotar. Por eso se llaman células espumosas, ¿sí? A estos macrófagos llenos de LDL oxidado se les llama así, células espumosas. Entonces, acá vemos, ¿no es cierto?, cómo es que ocurre ello, ¿no es cierto? Estos ésteres de colesterol se van a acumular, ¿no es cierto?, en los macrófagos, ¿no es cierto?, se vuelven células espumosas y de esta manera se va a ir formando el núcleo más bien del ateroma. Ya van a ver que tiene sus capas, ¿sí? La placa ateromatosa, ¿sí? No es simplemente hay pura grasa y listo, no. Tiene todas sus capas, tiene macrófagos, tiene en la parte externa ciertos fibroblastos, músculo liso que ha migrado hacia ahí, es todo un alboroto, ¿sí? Tiene toda su estructura, pero al menos aquí estamos relacionándolo con los macrófagos, ¿ya? Por medio de estos receptores de tipo A, que hicieron que endociten los LDL modificados. Ya estamos terminando con respecto a los metabolismos del HDL, ¿no es cierto? Acá podemos encontrar esta última parte, ¿no es cierto? Van a tener más bien un origen, ¿no es cierto?, en la sangre, ¿no es cierto?, mediante la adición del lípido ApoA,
A1, sí, acuérdense que este HDL es como si fuera una lipoproteína buena, entonces hay que darle una buena nota A, y así se va a llamar su... Sí. ¿Qué más? Se va a producir, ¿no es cierto?, en el hígado y también en el intestino. Vamos a encontrar que este ApoA1 va a conformar gran parte de esta lipoproteína, va a ser el 70%, ¿sí? 70% de todas las APO que tiene esta HDL. Entonces, ella va a proveer, ¿no es cierto?, apolipoproteínas hacia las lipoproteínas que están por ahí, ¿no es cierto? Por lo tanto, le vamos a llamar reserva circulante de ApoC2 y ApoE, ¿sí? Ahí tenemos que les va a entregar esta ApoC2 al VLDL, a los kilomicrones, ¿no es cierto? Y la ApoE, ¿no es cierto?, que va a ayudar a la endocitosis, ¿no es cierto?, del kilomicrón y también del IDL. Con respecto a la absorción del colesterol no esterificado también es importante, ¿no? En este caso encontramos que las HDL nacientes van a tener una forma discoidal, ¿no es cierto? Pero luego, ¿no es cierto?, van a ir formándose mucho más porque van a ir captando colesterol y eso es súper importante, de los tejidos periféricos y los van a transformar en forma de esterocolesterol y se los van a llevar al hígado porque ese es el mecanismo de trabajo, de viaje de este HDL. Llevar la grasa, ¿sí?, en palabras simples, de tejidos periféricos hacia el hígado. ¿Por qué? Para que el hígado lo pueda usar, ¿no es cierto?, de una manera adecuada. Mientras que el LDL del hígado, no exactamente, él no lo empieza el VLDL, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos, pero lleva esas grasas del hígado hacia los tejidos periféricos, ¿sí? Tienen direcciones opuestas. Entonces acá vamos a encontrar la esterificación del colesterol. ¿Qué es esto? La HDL captada, ¿no es cierto?, va a tener un colesterol que se va a esterificar, ¿no? ¿Qué significa esto? Que va a haber una acción en el hígado por medio de esta enzima llamada lecitina colesterol aciltransferasa. Por lo tanto, esta enzima, junto con el HDL naciente que fue captado, ¿no es cierto?, va a poder activar esta enzima. ¿Quién va a activar? La proteína. La proteína, ¿cómo se llama? ApoA1. Esta ApoA1 del HDL va a activar esta enzima y por lo tanto va a generar su acción, ¿no es cierto? Y va a terminar generando o dividiéndola en esteroles de colesterol, esos van a estar en el núcleo, ¿no es cierto? Y también va a haber lisofosfatidilcolina, ¿no? Que va a ayudar a la albúmina, ¿no? Y bueno, pues, un resultado por ahí, ¿no? Entonces, encontramos, ¿no es cierto?, que estos HDL nacientes, ¿no es cierto?, va a estar acumulando, ¿qué cosa? Ésteres de colesterol, porque ha tenido contacto con este LCAT, ¿no es cierto?, la LCAT, ¿no? Entonces, está acumulando y acumulando este éster de colesterol. Por lo tanto, luego se va a encontrar con su amigo, el cumpleañero, el VLDL, ¿no es cierto?, al cual le va a regalar eso que ha estado acumulando por tanto tiempo, ¿no es cierto? El éster de colesterol se lo va a dar, mientras que el VLDL le va a entregar triacilglicéridos, ¿sí? Triglicéridos. Y de esta manera, todo esto recuerden que va a estar mediado por esta enzima PTEC, ¿no? Y bueno, pues se va a convertir ahora en HDL3. ¿Por qué se llama 3? ¿Dónde está el 1? ¿No es cierto? Bueno, solo hay HDL3 y HDL2, ¿sí? Y ese es el orden. HDL captada, ¿no es cierto?, naciente. Luego se va a convertir en HDL3, que va a estar disminuyendo cada vez más de ésteres de colesterol. ¿Por qué? Porque le está entregando todo eso, ¿no es cierto?, al VLDL. Y finalmente se convierte en HDL2, cuando ya casi no tiene nada de éster de colesterol, y se va al hígado, ¿cierto? Para entregarle todo lo que ha conseguido bastante al final, los 3 triglicéridos, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos que, como adicional, que este 3 triglicéridos, ¿no es cierto?, va a inhibir el ICAP, ¿no? Entonces, eso es importante con respecto a esta esterificación del colesterol, ¿no? Ahí está, ese es el último grafiquito, ¿no es cierto?, con respecto a ello, ¿no es cierto? Tenemos la ApoA1, ¿no es cierto?, la HDL naciente, que es discoidal, ¿no es cierto? Luego tenemos la lipasa hepática, cómo es que se va formando a través de la LCAT, ¿no es cierto?, en HDL3, ¿no es cierto?, va a ir teniendo relación con los colesteroles libres, ¿no es cierto? Luego va a convertirse en HDL2, ¿no es cierto?, previo LCAT, ¿no es cierto? Y bueno, pues luego ya va a entregar su contenido, ¿no es cierto?, al hígado, ¿no? Obviamente antes tuvo contacto con la VLDL, ¿no?, donde hubo ese intercambio mediado por la
por la septo, por así decirlo, ¿no? O pepto. Y bueno, pues acá está también el contenido, cómo se relaciona esto, ¿no? Con la IDL, ¿no es cierto? LDL, y bueno, pues ambos entran, ¿no es cierto? Hacia el hígado y otros tejidos periféricos, ¿no? Eso también es importante, esto ya es como resumen, ustedes lo leen, ¿no? Acá está, tienen que recordar bastante cuál es el origen, ¿no es cierto?, de cada lipoproteína, qué es lo que va a generar, ¿no es cierto?, cada uno de estos órganos, ¿no es cierto?, y estas lipoproteínas que van a estar llevando principalmente, ¿no? Igual esto lo corroboran con la diapositiva anterior que vimos, ¿no es cierto?, y la función, sobre todo, ¿no es cierto? Acá tenemos, ¿no?, el HDL, enviar el colesterol, ¿no es cierto?, desde los tejidos periféricos hacia el hígado, ¿no es cierto?, para que se eliminen, se usen, ¿no es cierto?, el VLDL, enviar el triglicérido del hígado endógeno del hígado hacia los tejidos periféricos. El VLDL, ¿no es cierto? Enviar más bien el LDL, ¿no es cierto? Que es la continuación de este VLDL, se origina de esta otra lipoproteína, ¿no es cierto? Y bueno, pues tiene función de enviar este colesterol hacia los tejidos periféricos, ¿no es cierto? Así como de regreso al hígado. Y por último, el kilomicrón, que sabemos que se origina en el intestino, ¿no es cierto? Va a enviar estos triglicéridos, digo, ¿no es cierto?, exógenos de la dieta hacia nuestros tejidos periféricos, ¿no? Previo paso por tejido linfático. Esto es una tabla de ambos, también con ciertos datos importantes resaltados. Acá también otra tabla sobre datos característicos de las apolipoproteínas. Esto es aparte, extra, ¿no?, de sus clases. Y terminamos con estas preguntas. Dice, ¿qué lipoproteína tiene la mayor cantidad de triglicéridos exógenos? ¿No son los kilomicrones? Ajá, claro, esa es la respuesta. Mayor cantidad de tejidos de triglicéridos exógenos, kilomicrón. De triglicéridos endógenos, el VLDL. Siguiente, dice, la enzima LPL es activada por cuál apolipoproteína que contiene los kilomicrones y el VLDL. Sería la ApoC2, ¿no es cierto? Acá está, lo recordamos un ratito. Acá está, acá, no, acá está. No, bueno, principalmente lo hemos puesto acá, no lo hemos destacado en esta parte. Tiene que reconocer la LPL a la polipoproteína C2 para que, bueno, pues pueda tener su acción, ¿no? Lo mismo es con esta otra parte, ¿no es cierto? Con respecto a la VLDL, ¿no es cierto? Tienen que ser encontrada, ¿no es cierto?, por esta LPL y ser activada, o más bien degradada. ¿Y cómo es que la va a activar? Acá también está escrito, ¿no es cierto? La ApoC2 va a activar esta enzima y la enzima va a degradar a toda esta lipoproteína. ¿Qué enzima permite el intercambio de triglicéridos y ésteres de colesterol entre VLDL y HDL? ¿Recuerdan, La chicos? LPEC, creo que es. Ajá, ¿no es cierto? Bueno, pues eso es un poco más de nosotros generar nuestras abreviaturas, ¿no? Pero acá está, a ver, acá. Ajá, acá está. Pero había puesto su nombre completo en esta. Ajá. La proteína de transferencia, ¿no es cierto?, de ésteres de colesterol, la PT. Esa sería la enzima, ¿no? Luego acá tenemos, ¿qué lipoproteína tiene la apolipoproteína A1? Es como decir, es la mejor calificación, ¿no es cierto? Se lo vamos a dar a la mejor, por así decirlo, más bondadosa lipoproteína. ¿Y cuál sería en este caso? La HDL. Ajá, ¿no es cierto? Muy bien, la HDL. Nunca se olviden de sus lipoproteínas, ¿sí? ApoA1, ¿no es cierto? Va a estar siempre con la HDL, ¿sí?
Eso es importante. La B48 con el kilomicrón, ¿no es cierto? La ApoC2 y la ApoE vienen de las HDL, ¿no es cierto? Se la van a entregar a quién? Al kilomicrón y a la VNDL, ¿no es cierto? Y así. Bien, creo que se terminó la flashcard. Le voy a ir pasando el post-test, ¿no es cierto? De paso que nos damos un tiempito para realizar esto. Sí, este banquito. A ver, un momento. Voy a pasar el post-test. Yo voy haciendo esto, mejor ustedes miran las preguntas. A ver, de esa, ¿cuál sería la respuesta? ¿El kilomicrón? Ajá, claro, ¿no es cierto? El kilogramo, ¿no es cierto? Ya que ahí está su función. Uno, triglicéridos, principalmente. No, espérate, dice del hígado hacia los tejidos periféricos. ¿Cuál sería? Ahí creo que faltó un poco la dirección. ¿Cuál sería? El clomercalón, recuerda que lo hemos visto al inicio y tenía relación con el intestino, ¿no es cierto? Se forma en el enterocito, ¿no es cierto? Y llega a la linfa, luego la sangre y luego finalmente tejidos periféricos. ¿Pero quién inicia en el hígado? VLDL. El VLD. Ajá, muy bien, esa es la respuesta. Vale, se las voy a mostrar. Ahí está. A ver, dice esta. Bueno, ¿cuál sería la respuesta ahí? El HDL. Ajá, sí, porque dice reserva circulante, ¿no es cierto? Esa es la clave. La lipoproteína que reserva circulante, es decir, que es una reserva que está dando, guardando y por lo tanto también entregando estas proteínas hacia ciertas lipoproteínas, como lo son el kilomicrón y el otro, el VLDL, va a ser esta, ¿no? El HDL. Esa es su función. Se llama reserva circulante. ¿Está la respuesta? Siguiente pregunta, dice, la lipoproteína formada en el enterocito tiene como apolipoproteína B48. ¿Cuál sería? El kilomicrón. Ajá, muy bien, ese es el kilomicrón, ¿no es cierto? Recuerden eso, la banderita, ¿no es cierto? Más importante en el kilomicrón, B48. Y se forma obviamente en el enterocito. El VLDL, el ApoB100, ¿no es cierto? El VLDL. Y el HDL va a tener su bandera principal que vendría a ser la A, ¿cierto? A ver, uno más dice, enzima establece la actividad de la lipasa en presencia de inhibidores. No debería ser enzima. Debería ser coenzima. La colipasa. Ajá. Pues, ahorita la voy a estar colocando en postes en el chat. Claro, muy bien sería eso. Sería la colipasa. ¿Sí? Por eso les decía que debería ser coenzima y no enzima. ¿Sí? Esa es la diferencia. La enzima es la lipasa y el cofactor o su coenzima es la polipasa. Y en presencia de qué inhibidores, ahí mencionaba en las diapositivas anteriores que las sales biliares se comportan como inhibidores. Bueno, pues esas serían las preguntas de banquito. Sí, son simples, la verdad. Con respecto a este tema, es muy importante ya que lo repasen bonito. Es
más sencillo, bonito, no es tan complejo, parece quizá un poco largo la parte de metabolismo de cada lipoproteinina, pero al final no lo es, ¿sí? Es cuestión de repasarlo, ¿sí? Y bueno, pues luego tenerlo ya todo más comprendido, ¿ya? Entonces voy a terminar.